Dios le bendiga y bienvenido a este su programa Joven de Cristo, un programa que trajo contenido edificante para cada una de sus vidas. En esta hermosa ocasión nos encontramos aquí en un programa especial. En el día de hoy tendremos un debate con algunos de los ciertos puntos que tal vez muchos de ustedes han escuchado, han oído y tal vez tengan cierta incógnita acerca de este punto. En esta ocasión no nos encontramos solos, nos encontramos acompañados del pastor. Dios le bendiga, José. José Cabral. Dios le bendiga, José. ¿Cómo está? Franklin Martínez, mi hermano. Franklin, cariñosamente, Francisco, está con nosotros nuevamente. Dos hombres del Señor. Bendecimos la vida de cada una de las personas también que está ahí escuchando en sintonía. El día de hoy tenemos un programa especial y le vamos a pedir a usted que preste atención a lo que se va a estar hablando aquí porque es algo importante, un tema que muchas veces nos lo han pedido a través de los comentarios. Y el tema que se va a tratando en el día de hoy es acerca del purgatorio. Nuestro hermano Francisco, gloria a Dios, es un devoto, ¿se podría decir esa palabra, devoto? Sí, claro, mi hermano. Devoto católico. Y nuestro pastor va a estar también la contraparte de parte de la Iglesia Cristiana Evangélica. Amén. Así que sin mucho preámbulo, yo sé que este tema va a tener muchos puntos, muchos encontronazos, sin mucho preámbulo, yo creo que demos inicio, pero sin antes invitarle a usted que le dé me gusta, lo comparta y deje su comentario al final, escuche bien, al final del video. Así que, sin mucho preámbulo, yo creo que ustedes se presenten y saluden a la cámara. Pastor. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Dios le bendiga. Agradecemos al Todopoderoso Dios en este día por la oportunidad que nos concede estar aquí. Amén. Y luego a nuestro hermano Anderson. Amén. Amén. Que nos concede, amén, el estar aquí en este espacio para así participar de la palabra de Dios. Es un pequeño debate dinámico. Amén. Con altura. Amén. Sin una guerra. Amén. Gloria a Dios, pero que sea la Biblia que determine la verdad. Amén. Así que mantenga la sintonía. Señores, nada, buenos días. Aquí su hermano Franklin Martínez. Yo voy a estar compartiendo junto con el pastor, junto con Anderson, un tema muy interesante, un tema que ha traído mucha polémica, muchos conflictos además de iglesia, porque la iglesia católica está de acuerdo con todo lo que es el purgatorio. Y nosotros venimos a explicar esa doctrina que tiene la iglesia sobre lo que nosotros decimos el purgatorio. Así que con la Biblia vamos a hablar sobre el purgatorio, ¿eh? O sea, ¿se puede hablar con la Biblia del purgatorio? Sí, claro, mi ¿Qué? hermano. Wow, yo me siento sorprendido. Yo me siento sorprendido. Tú verás. Bueno, sin mucho preámbulo, vamos a dar que nuestros hermanos comen 5 o 7 minutos para dar una breve introducción, para hacer rápido, porque sabemos que este tema se va a alargar un poquito, porque hay varios puntos en contra. Y vamos a dejar primeramente a nuestro hermano Franklin, que dé su primera introducción acerca del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? ¿Cómo ustedes lo predican o lo exhortan, lo que es? Vamos a dar a nuestro hermano Franklin. Señores, nada, vamos a hablar un poquito sobre este tema, súper interesante y más cuando lo estudiamos dentro de la iglesia, porque la iglesia católica tiene una doctrina que yo siempre he dicho, es algo rico. Nosotros conocemos lo que es el catecismo de la iglesia católica. Todo el que ha leído encontrará ahí la verdad de la iglesia. La iglesia católica no solo se centra en la Biblia. Recordemos, y esta parte quiero enfatizarla bien, cuando la Biblia dice, Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, Pablo no está hablando del Nuevo Testamento. Pablo está hablando del Antiguo Testamento, que era la Biblia de los primeros cristianos, de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Ese fue uno de los rollos que desarrolló Jesús cuando leyó en el libro de Isaías. Esa fue la Biblia que Jesús utilizó, el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando él habla de esto, habla del Antiguo Testamento. Pablo, cuando habla de que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces la iglesia toma esto y lo que dice es lo siguiente. Si la Biblia no estaba hecha en ese momento, la Biblia se hace o la Biblia crea la iglesia. La iglesia no sale de la Biblia, sino que la Biblia sale de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque después de Cristo es que se empiezan a escribir todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la iglesia primitiva no sale de la Biblia, sino que la Biblia sale de la iglesia. Por eso la iglesia tiene la tradición de la iglesia. Esto es que hay cosas que tú no le encuentras en la Biblia,
pero por lógica tú la puedes encontrar dentro de la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Qué es el purgatorio? Pregunta sorprendente y yo creo que se la hace todo evangélico. El purgatorio es lo más humilde, se podría decir. Es lo más realista que tiene la iglesia. Usted dirá, ¿por qué razón, Franklin? Por la razón de que cuando nosotros hablamos del purgatorio, estamos hablando de un lugar intermedio en la cual van las personas que murieron en gracia, ¿sí? Pero que nosotros como católicos decimos que al tú morir, si moriste en gracia, pero tienes algún pecado, entonces tú tienes que ser purificado de ese pecado para entrar a la gracia del Señor. O sea, para entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos. Porque nadie con pecado puede ver a Dios. Entonces la iglesia lo que dice es lo siguiente: una doctrina realista, una doctrina humilde, diciendo que somos pecadores, que siempre lo hemos sido, y que esa gracia del Señor nos va a lavar, nos va a santificar, pero que somos pecadores. Vamos a referirnos al texto bíblico Primera de Juan, lo pueden buscar. Primera de Juan, capítulo 5, 16. Dice lo siguiente. Primera de Juan, la carta, capítulo 5, versículo 16 dice. Capítulo 5. Versículo 16. Amén. Si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, rece y Dios dará vida al hermano. Me refiero a los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay pecados que son mortales. Por ellos no digo que rece. Toda maldad es pecado, pero hay pecados que no acarrean la muerte. ¿A qué se está refiriendo Juan en este texto bíblico? Oiga cómo dice. Si uno ve a su hermano cometiendo pecado que no lleva a la muerte, ¿usted sabe qué quiere decir eso? Que hay pecados que no son mortales. Y la iglesia está clara de eso. ¿De qué está clara la iglesia? Que hay pecados venarios y hay pecados mortales. Pecados de la cual si tú mueres en ellos te vas directamente al infierno. Pero hay otro tipo de pecados que no. Por ejemplo, Dios sería un Dios injusto si recibiría el mismo castigo una persona que murió, instantáneamente se robó 10 pesos, a una persona que murió, inmediatamente mató 10 gente. Yo diría que Dios sería injusto si fuera el mismo castigo para dos personas. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes aplicarme el mismo castigo, humanamente hablando, si yo me robo 10 pesos a una persona que mató un montón de gente. Discúlpame, yo creí que no iba a hablar. Ya voy a hablar este punto y no hablo más, no voy a hablar. Dale. Porque es que me incita a hablar. Sí, mi hermano. Es que la justicia de Dios, la justicia divina de Dios, no es la justicia de los hombres. Y eso es ahí que entra la confusión. Cuando nosotros queremos aplicar la justicia terrenal, de que si tú te robas 10 pesos te van a dar 10 años, pero si tú matas a una gente te van a dar 30. En Dios no aplica así. El entendimiento de Dios no es así. Vemos un Ananías y un Zafira que solamente por robarse lo mismo de ellos, Dios lo mata, pero vemos a un David que peca, mata gente y Dios lo perdona. O sea, la justicia de Dios no es la misma justicia del hombre. Exactamente. Y tenemos que entender esta parte. No es lo mismo. No podemos contrandar el entendimiento tuyo y el entendimiento mío con el entendimiento de Dios. Pero no es entendimiento mío. Dios está hablando de que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no. ¿A dónde lo dice? Vuelvo a leer. Si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, ¿tú sabes qué quiere decir eso? Que hay pecados que no llevan a la muerte. O sea, hay pecados que no son mortales. Hay pecado amarillo. No. La Biblia, no lo estoy diciendo yo, hermano. No, pero yo no quiero hablar. Bueno, siga. Yo me voy a callar. Si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, aquí lo dice, rece y Dios dará vida a su hermano. Sí. Me refiero a los pecados que no llevan a la muerte, porque hay pecados que son mortales. Oiga bien la palabra. Hay pecados que son mortales.
Por ellos no digo que rece, no digo que ore, como usted lo tiene en su traducción. ¿A qué me quiero referir con esto? ¿Y qué es lo que la iglesia dice con esto? De que la iglesia, cuando habla del purgatorio, en la Biblia no aparece la palabra purgatorio. No. Así que no la busque, que usted no la va a encontrar la palabra purgatorio. Ahora usted encuentra la doctrina del purgatorio. ¿Por qué razón se encuentra la doctrina del purgatorio? Porque cuando está hablando aquí no está hablando de en vida. ¿Por qué no está hablando de una persona en vida? Por lo siguiente: si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, rece y Dios dará vida a su hermano. Me refiero a que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay pecados mortales. Por ello digo que no rece. Toda maldad es pecado, pero hay pecados que acarrean la muerte. La iglesia dice, con base a este texto bíblico, de que hay pecados que son mortales, pero hay pecados que no lo son. Por lo tanto, y eso no lo está diciendo la iglesia, lo está diciendo la Biblia. Por lo tanto, la iglesia dice, si una persona que muere en un pecado leve, en un pecado que no acarrea la muerte, no puede entrar a la presencia de Dios porque no está totalmente limpio. Ahora, existe ese lugar donde yo voy a purificar mis pecados, y ahí entra la comunión de los santos, que la iglesia tiene también como su doctrina. Ahí dice que usted va a un lugar intermedio a purificar su alma, y entonces después usted pasará a la presencia del Señor. Vamos a leer otro texto bíblico en Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 32. ¿Qué dice Mateo, versículo 12, capítulo 32? A quien diga algo contra el Hijo del Hombre, se le puede perdonar. A quien lo diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en el presente ni en el futuro. Otra traducción dice, no se le perdonará ni en esta vida ni en la próxima. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que hay pecados que sí se perdonarán en la otra vida. Porque eso está hablando de que el Espíritu Santo, la blasfema contra el Espíritu Santo, no se perdonará ni en esta ni en la otra. Entonces eso quiere decir que hay pecados que sí se pueden perdonar en esta vida y se pueden perdonar en la otra vida. Ahora, ¿dónde la iglesia dice esto? Porque la iglesia toma la doctrina del purgatorio como una forma de yo decir, yo soy pecador, morí en gracia, pero el mismo Pablo dijo, yo queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros por ser humanos somos pecadores. Entonces la iglesia dice, si tú, siendo pecador, pero moriste en gracia, tú seguiste los caminos de Dios, tú quisiste salvarte, tú predicaste, tú amaste a tu hermano, pero aún así tú sigues siendo pecador, no puedes entrar directamente a la presencia de Dios. Aunque la iglesia tiene la doctrina de que también hay santos. Hay personas que sí se ganan el cielo directamente. ¿Quiénes hablamos como eso? La Virgen María, directamente. Esa gente no pasaron por el San purgatorio. Pablo, esa gente no pasaron por ahí. ¿Pero por qué no pasaron por ahí? Porque se santificaron aquí en la tierra. Ahora, tú y yo, que somos personas pecadoras, que no vimos a Jesús, que lo que estamos es siguiendo esa fe y aún así tenemos un mérito, porque estamos creyendo sin haber visto. Estamos amando a ese Jesús que por la historia y por nuestra relación con Él como ser humano se nos representa. Entonces, esos pecados que son pecados veniales, ¿a qué nos referimos? La iglesia se refiere a eso, a la incredulidad, a la burla y a la falta de amor. Por ejemplo, tú puedes en un momento faltarte el amor por tu esposa. Y con eso no quiere decir que tú estés mal. Pero eso el que no tiene amor no tiene a Dios. Exactamente. Pero me refiero, por ejemplo, todo el que está casado sabe que el matrimonio pasa por situaciones de crisis. Altas y bajas. No, pero no quiere decir que el amor no esté. Pasa por altas y bajas. Incluso, hay personas que estando casados en un momento pueden sentir la necesidad de estar solo, de separarse. Y usted está mal porque esa fue la mujer que usted decidió amar para toda la vida, cuidar para toda la vida. Y Dios por eso no lo va a juzgar a usted. Pero esas son faltas, ¿sí? Que no son pecados mortales, como si tú mataras a una gente, como que si tú robaras, como que si tú adulteraras. ¿Se entiende? Entonces, a eso es lo que la iglesia llama.
Cuando hablamos del purgatorio, muchas personas dicen, eso no es bíblico, no puede ser bíblico porque no está en la Biblia. Hay muchas palabras que no están en la Biblia. Hablábamos en un momento de Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad ante la Biblia, pero está la doctrina de la Biblia. Hablábamos de la palabra evangélico, por ejemplo. Ninguno de los apóstoles se llamaron en ningún momento evangélico. Dios. Pero si tú lees el evangelio de Cristo y tú sigues a Cristo, tú eres evangélico porque Cristo dejó un evangelio. Sí, a través de sus discípulos Él dejó un evangelio. Entonces nos convertimos en evangélicos, pero ahí está la doctrina de la palabra, no está la palabra en sí. Entonces, cuando hablamos del purgatorio, nosotros podemos encontrar la doctrina de la iglesia sobre el purgatorio, pero no por eso se puede encontrar la cita bíblica. También nosotros podemos hablar, por ejemplo, de Primera de Corintios, si lo pueden buscar, por favor, para que vayamos avanzando, porque el hermano Anderson nos dijo que esto tenía que ser No, vamos a hacerlo lo más conciso y preciso, directo. lo más rápido. Primera de Corintios. ¿Qué capítulo? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 10 al 15. Dice, según el don que Dios le ha dado, como arquitecto experto puse el cimiento. Otro sigue construyendo, que cada uno se fije en cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento que el que ya ha puesto, que es Jesucristo. Sobre este cimiento, uno colocará oro, otro plata, otro piedra preciosa, otra madera, otra hierba y paja. La obra de cada uno se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. ¿A qué nos referimos la iglesia cuando estamos hablando del purgatorio? Se van a hacer dos juicios. La iglesia tiene como doctrina que habrá un juicio particular y hay un juicio universal, un juicio donde estaremos todos. Entonces, cuando usted muere, como nadie puede ver al Señor, eso lo dice la Biblia, sin pecado alguno, ¿sí? Y usted murió en la gracia, entonces usted va a purificar esa alma. Usted se va a santificar primero antes de entrar directamente a la gracia, a la gloria, al cielo, donde está Dios. Y esta es una doctrina realista que tiene la iglesia. Pero aquí lo dice, hay pecados que serán perdonados allá. Okay. ¿Sí? Y hay pecados que no acarrean la muerte, pero son pecados. Por lo tanto, tú debes purificar primero tu alma para después entonces entrar a la gloria del Señor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entendió perfectamente. Bueno, yo no voy a hablar, voy a dejar que nuestro pastor rápidamente tome su presentación, su introducción, Amén. para entrar Bueno, en la pregunta. Yo voy a exponer también desde el punto de vista evangélico Sí, claro, lo claro. que nosotros creemos en ese sentido. Amén. Amén. Primero quiero leer en Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Gloria al nombre del Señor. Para dar un tópico más o menos. Apocalipsis 22, 18. Le damos gloria al Señor. Amén. Dice así al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare a las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Que el Todopoderoso añada bendición a su santa palabra. Amén. Amén. Aunque esto que yo cito aquí no tiene que ver directamente con la doctrina del purgatorio, sin embargo, hay una sentencia. Aquí el Señor me está diciendo, mira, tú como predicador tienes que tener mucho cuidado con lo que tú enseñas. Porque si tú le añades a estas cosas, dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra por este libro, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él todas las plagas que están escritas en ese libro. O sea, hay una sentencia. Sí, claro. O sea,
No es cualquier cosa. Si yo le pongo un poquito de más, toda la plaga que están escritas en la Biblia vienen sobre mi cabeza. Yo debo estar consciente de eso. Y dice que si le quito, Dios quitará mi parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ellos. O sea, hay una sentencia en ambos lados. Dios me está diciendo, mantente en el centro. Luego dice, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 16, dice, casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indotos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, aquí está diciendo que hasta los indotos, o sea, que no tiene conocimiento de la escritura, pero la interpreta a su manera, dice que no por ser indoto, es decir, no tener conocimiento, deja de perderse. Cuando la tuerce, es para su propia conveniencia. Perdición, sí, pero dice que es para su propia perdición, o sea que se pierde. En otras palabras, se pierden los indotos y se pierden lo que conscientemente la tuercen. Entonces hay una responsabilidad muy estricta para todo lo que hablamos de la palabra de Dios, no importando la denominación que hay. Entonces, en cuanto al purgatorio, en el tema anterior explicábamos que la iglesia hace más de 500 años, la iglesia católica, constituyó un lugar llamado el limbo, donde iban los niños que morían sin ser bautizados y que quedaban excluidos de Dios en el limbo. De esa misma raíz y con el mismo fundamento surge lo que es la doctrina del purgatorio, que ya como dijo nuestro hermano, no lo encontramos en la Biblia. Literal, es una construcción. O sea, se ha construido de la misma manera que se construyó un limbo y que ya la Iglesia Católica a principios de este siglo determinó cerrar el limbo. Me parece que la doctrina del purgatorio está casi cerrada. ¿Por qué? Porque no hay... Como 5 años, ¿usted cree que ya aquí 5 años? Está casi cerrado porque viene de la misma fuente. Está casi cerrado el purgatorio. Ahora, ¿por qué está casi cerrado? Porque se está predicando la palabra. Y al predicar la palabra, yo quiero hacer hincapié, alabado sea el Señor, porque dice, supongamos, la Iglesia Católica en su doctrina, dice, la Iglesia Católica creen que las almas salvadas, escuche esto, pero cuya purificación, como explicó nuestro hermano, no está completa. O sea, la purificación no está completa. Experimentan una purificación que no tiene lugar ni en el cielo, ni tampoco en el infierno. O sea, la Iglesia Católica reconoce que hay un cielo y que hay un infierno, pero entonces aplica que hay un lugar intermedio. Ahora, ¿dónde está el terrible error de esa doctrina? En palabras sencillas, que la Iglesia Católica, escuche bien, anula completamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados. Por tanto, la persona tiene que por su propio mérito ir a pagar su deuda. La sangre de Cristo entonces no fue suficiente. Y lo vamos a ver ahora con texto bíblico. Porque si tienen que ir por su propio mérito a un purgatorio que no existe en la Biblia, que es una construcción, y por su propio mérito ir al purgatorio a purificar su pecado, entonces la sangre de Cristo no fue suficiente. Eso es una herejía. Eso es lo que la Biblia le llama herejía. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? No solamente, alabado sea el Señor, esa doctrina excluye la sangre de Cristo, sino que todo lo que es la obra de Dios queda anulada para establecer una obra, amén, basada en argumentos que bíblicamente no se pueden sostener. Dice la Biblia, por ejemplo, hablando del sacrificio de Cristo, en Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. Redención. Cristo nos redime mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados. Es decir, si yo creí en Cristo, mis pecados han sido perdonados por el sacrificio de Cristo y mi fe en Él. Dice, según la riqueza de su gracia. Es decir, que mis pecados son perdonados por medio del sacrificio de Cristo. Por tal razón, cuando Cristo muere, hay dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. El de una dirección, digamos que el de la derecha, le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bajan a nosotros. O sea, ¿qué quería este ladrón? ¿Que lo bajen para qué? Para seguir robando.
Sin embargo, el otro le contesta y le dice, pero tú, Jesús no le dijo nada, pero tú no tienes temor de Dios estando en la misma condenación. Son dos ladrones. Los ladrones matan, atracan, violan y hacen de todo, pues son ladrones. Entonces, pero este no ha hecho nada. Entonces clamó a Jesús. Un ladrón, un asesino, clamó a Jesús y le dice, Maestro, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le habrá dicho Jesús? La Iglesia Católica había dicho, primero pasa por el purgatorio. Puede ser un ladrón. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, el que murió en su pecado se fue al infierno. Y era un ladrón. El otro ladrón que aceptó el sacrificio de Cristo, que estaba muriendo allí por los pecados, entró al cielo en el mismo día. Entonces, ¿dónde queda el purgatorio? En ningún lugar. Seguimos. Dice también en Efesios 1:9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Es decir, es un regalo de Dios. No es por mis obras. Me salvó Cristo, que se puso en el lugar mío, en la cruz del Calvario, por todos mis pecados, el justo por el injusto. Al yo aceptar la fe de Cristo, automáticamente mis pecados fueron perdonados todos. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Es decir, no porque yo vaya a purificarme. Amén. No por obra, para que nadie se gloríe. Entonces sigue diciendo también Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Cómo es que nos justifican? Gratuitamente. Gratuitamente por su gracia. ¿Dónde cae entonces la doctrina de la indulgencia? De la venta de misas, de la venta en los rezos y todas estas cosas. ¿Dónde queda? No, pues ya sería otro tema, pastor. Ya sí, sería... ok. Dice que el asunto es que es gratuitamente. ¿Cómo nos salva Él? Gratuitamente porque Él pagó el precio. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que quiere decir pagar la deuda que es en Cristo Jesús. Es decir, hay una redención, somos redimidos, somos rescatados, somos comprados por medio de la muerte y el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por tal razón, la Biblia establece, y ya lo hemos explicado, que de la misma manera que el ladrón de la cruz entró al cielo siendo un ladrón, es increíble, Jesús llegó al cielo no con un apóstol. Un ladrón. Con un ladrón llegó. Con la peor calaña de la tierra. Ahí llegó Jesús. Bien, quizás allá arriba decían, ¿y que quién será ese que viene con ese que murió con él? Seguro que era un tremendo hombre de Dios. ¿Y quién fue que llegó con Jesús? Un ladrón desechado, que él mismo dijo, estamos aquí pagando un justo precio, dijo él. Pero este no ha hecho nada. Entonces, dice, nos salvó, Romano, Tito 3, 4 al 5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, no por lo que yo haga, no porque el purgatorio me purifique, no porque yo tengo que ir allí a pagar mi deuda. Cristo pagó la deuda. Entonces, si decimos que el purgatorio es una realidad, que no es una realidad, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente para el perdón de los pecados. Y si el sacrificio de Cristo no es suficiente, ahí estamos en una herejía. Fuerte, no cualquiera. No cualquier herejía, porque es la que tiene que ver con la salvación. Y con, con el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es tirarlo por el suelo. Dice, si no por su misericordia somos salvos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todo el mundo, y están destituidos de la gloria de Dios. 24 dice, siendo justificados, otra vez dice, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. ¿Mediante qué? La redención, es decir, el pago que hizo Jesús. Somos, dice, siendo justificados. Justificado quiere decir que somos justos delante de Dios. Los injustos somos hechos justicia delante de Dios por medio del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros creemos en Él, su sangre cubre todo nuestro pecado. Pues ya el Padre no ve a José, ve a Jesús, ve el sacrificio de Cristo. La deuda fue pagada. Entonces Cristo pagó mi deuda. Por tal razón yo no tengo que ir a un purgatorio a purgar mi pecado, porque entonces en vano murió Cristo. Por eso dice la palabra, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dice también Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre. Fíjense, a quien Dios puso como propiciación por la fe, por medio de su sangre. Es decir, que Jesús derramó su sangre, porque dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecado. Entonces él tuvo que derramar su sangre. Cuando a él le dieron 39 latigazos, era a mí que me tocaban. Cuando a Jesús le pusieron la corona de espina, era a mí, se la puso por mí. Cuando a Jesús lo bofeteaban, era yo quien merecía eso. Alabado sea el Señor. Y así sucesivamente, cada vez que cuando él lo clavaron en la cruz del Calvario, era yo quien tenía que estar ahí. Entonces él se puso ahí para darme salvación y vida eterna, pagando él el precio. Amén. Y no dejando ninguna brecha ni ninguna posibilidad para que haya un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, llamado purgatorio, que es un invento total de la iglesia. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Mira, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que Dios lo pasó por alto, se miró para otro lado. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, ¿qué dice Jesús? Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre no lo estaba mirando a él, a su hijo. Era a mí que me veía. Veía mi pecado. Y Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso Jesús se sintió solo en la cruz. El Padre lo dejó solo. Tenía todos los pecados nosotros. Todos los pecados estaban sobre él y él pagó. Y por esa razón, ese ladrón con todos sus pecados entró al mismo día al paraíso. Entonces, la Iglesia Católica diría, primero hablábamos ahorita del limbo, que se inventó para mandar a los niños para allá, ¿entiendes? Por más de 500 años, gracias a Dios que ya lo sacó de ahí y no sabemos para dónde lo mandó ahora. Porque dice a sí mismo que el Papa cerró el purgatorio. El limbo. Cerró el limbo. Eso el limbo parece que el purgatorio es más grande, que cabe más gente. Sí, no, porque al limbo iban los niños y al purgatorio iban entonces los adultos. ¿Entiendes? Entonces, el punto es que casi el purgatorio está siendo cerrado. ¿Por qué? Porque la gente en la Iglesia Católica se salva por sus obras. Por las obras que hace y porque tiene que ir a pagar su deuda. Entonces, si tiene que pagar su deuda, invalida completamente el sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio de Cristo? ¿Dónde está la muerte de Jesús? ¿O acaso la sangre de Cristo no es suficiente para perdonar todos nuestros pecados? Dice que Él murió no por los justos, sino por los impíos. Y la evidencia más contundente, vuelvo y reitero, es esa, que ese ladrón entró con Él el mismo día al reino de los cielos. Entró con Él. Entonces, si la doctrina del purgatorio, entonces fuese una realidad, entonces prácticamente habría que decir que Cristo murió de balde. Vino y murió de balde, porque a fin de cuentas usted tiene que ir a purgar su pecado, pues la sangre de Cristo no le limpió su pecado. Eso es una herejía. Eso es lo que la Biblia le llama herejía, y es una herejía que está llevando a millones de personas al infierno. ¿Por qué? Porque la gente tiene la fe de que al fin de cuentas va al purgatorio, purga sus pecados y va para el cielo. Y cuando sale del cuerpo es para el infierno de cabeza que va. Entonces tenemos millones de personas ardiendo ahora mismo en el infierno que pensaban que iban a ir al purgatorio. Y mire lo que dice el texto ya para terminar ese punto. Sí. Para terminar ese punto. Quiero entrar fíjese que dice, supongamos, en la historia del rico y Lázaro. Son dos personajes. Y dice la Biblia, eso se encuentra en Hechos, en Lucas 16:22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Dónde se encuentra el rico ahora? Y en el Hades, es decir, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, que estaba en el infierno. Y era un israelita. Pudo haber ido al purgatorio por su pecado, pero se fue al infierno. Y en el infierno, quemándose en el infierno, no en el purgatorio, sino en el infierno, dice que mira para arriba y ve a Abraham. ¿No ve el purgatorio en el medio? No hay purgatorio. Entonces ve a Abraham y dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Y entonces Abraham le dice, mira, tú tuviste tus bienes en la tierra y este males. Ahora él es consolado y tú eres atormentado. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Dice,
el verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Ni de allá pasar acá. No se puede. Es decir, eso está en Lucas 26. Es mi historia mismo. 16, exactamente. Vamos a leerlo otra vez. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Es decir, hay una división. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Ni de allá pasar acá. Es decir, que donde se fue, se quedó. Si te fuiste al paraíso, ahí está. Si te fuiste al infierno, ahí está. No hay lugar intermedio ni hay posibilidad de salir. Ahora, ¿qué hace este hombre rico? Le dice a Abraham, pero entonces manda a Lázaro allá a mi casa. Yo tengo 5 hermanos. Para que él le diga a ellos que se arrepientan y no vengan aquí donde yo estoy. ¿Cuánta gente ahora mismo están en ese mismo infierno como ese rico? Quemándose en tormento. Y quisieran que su familia que están aquí sepan que ellos no están en el purgatorio, que ellos están en el infierno. Pero sin embargo, le dice a Abraham, tranquilo, que hay gente en la tierra. Allá tienen a Moisés y los profetas, quiere decir, le están predicando. Tienen a los predicadores, para que sea más claro. Predicadores, le están hablando la palabra para que no vengan a este lugar. Y le dice, no, padre Abraham, es que si se levanta uno de entre los muertos y le dice a ellos lo que hay en el infierno, ellos van a creer, le dice Abraham, le dice, no. Ellos tienen su... Oye, si ellos no creen a la palabra que le están predicando, aunque alguien se levante de los muertos, tampoco van a creer. ¿Cuántos testimonios no tenemos por ahí de predicadores que han ido al infierno y que Dios la ha levantado de la morgue? Sí. ¿Entiendes? Y la gente va y escucha y se tira el espectáculo, se tira el show y cuando le hacen el llamado se van para su casa tranquilos. No se persuaden. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Entiendes? O sea, que no hay arrepentimiento ahora. Ahora, claramente aquí explica que uno va al cielo y el otro va al infierno. Esa es la realidad bíblica. Entonces, el tema del purgatorio, primero, invalida el sacrificio de Cristo, pues no es suficiente en tal caso. Y en segundo lugar, crea un lugar que es inexistente en la Biblia y engaña a la gente creyendo que existe la posibilidad. Porque, óigame, para serle sincero, mire, si existiera un purgatorio de donde a mí me puedan sacar de pena y llevarme a descansar, yo soltaría el evangelio. Wow, ya, usted dio el punto que yo iba a dar, o sea, mi punto todo el día. Porque a fin de cuentas yo lo que tengo que guardar ese dinerito ahí para que recen rápido por mí. Hay que pagar también. Claro, una misa, claro, hay que pagar. Ok, la misa del purgatorio, la misa del purgatorio, la misa del purgatorio. Claro, es para rezar por los difuntos. Yo no te voy a responder ahora, sí, estoy esperando que el pastor termine. Okay. Y después entonces hacemos las preguntas. El propósito de la misa, ¿cuál es? Sacarlo de pena. Y ya lo a descansar. Y llevarlo a descansar, porque tienen posibilidad de salir de la pena. Ok. Entonces el purgatorio. Si tienen posibilidad de salir de ahí, ya vemos que aquí dice que no hay posibilidad. Wow, pero la doctrina del purgatorio dice que... Y yo negándome a mí todos los días, pero... Entonces, si eso fuese una realidad, pues yo soltara eso y le dijera a mi familia, pero fuera a una iglesia y preguntara, ¿cuánto que cuesta una misa? Una misa de esa buena para que me saquen la vida. Y yo guardar esos cuartos ahí. Y le dijera a mi familia, miren, si ustedes ven que yo me parqueé, busquen esos cuartos rápido, vayan y paguen para que me saquen rápido de ahí. No me dejen mucho rato, porque esa es la doctrina. Y de ahí viene el rompimiento de la iglesia con la iglesia protestante, que es cuando Martín Lutero ve a alguien con un certificado de salvación sellado por el Papa, llamado indulgencia. Ay, Papa. Que si usted tiene ese certificado y se encontró con un borracho y le dijo, mira, tiene que arrepentirte, tú así no vas a entrar al reino de los cielos. Y el borracho agarra y saca un papel por aquí atrás y le dice, no, mira, yo tengo mi salvación, yo soy salvo. Tenía su indulgencia. Entonces, fíjense a qué grado llega la venta de la indulgencia, y de ahí que viene se deriva la misa. La misa sigue siendo una venta, ¿entiendes? Según lo caro del muerto es la misa, porque si son muertos pobres, lo apilan todos juntos y rezan por todos juntos. Pero si el muerto es rico, el mismo Papa le hace te oye, no sería, amado, pero es la verdad. Déjeme concluir la idea. Ahora bien, yo busqué el Esa es la verdad, Franklin. No, yo me estoy riendo porque yo... No, pero es la verdad. Yo te sorprendido. No, oiga bien, los muertos es la realidad. Los muertos en la iglesia católica, los que son pobres, lo ponen todo en una lista.
Y lo dan rápido el nombre, es Pero verdad. claro que sí, Pero cuando es uno pesado va el sacerdote y lo hace la repiten misa, varias veces. y es una misa para él solo, porque ahí hay cuarto. Ya me acuerdo, de verdad. No, es la Ya me realidad que acuerdo. estamos diciendo. Y lo repiten varias, como una, Pero claro. como una payola, como Pero- pagan una pero payola. claro, hay que sacarlo rápido de ahí, que él tiene su... Y sí, ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Porque lo que dice la Biblia acerca de eso. Mire, la Biblia dice que la redención en el Salmo 49 es de alto precio y nunca se logrará su rescate. Hablando de los que confían en sus riquezas para ser salvos. Dice que nadie puede pagarle a Dios su rescate. Se encuentra eso en el Salmo 49. Hay un verso ahí que explica de eso. Entonces, buscando la doctrina del purgatorio en la Biblia, yo no la encontré. Y empecé a dar vuelta a ver dónde me encontraba con el purgatorio y no lo encontré en parte. Pero sin embargo, caminando por el barrio me encontré con un purgatorio. Ay, padre. ¿Sabe cuál fue el purgatorio que ¿Cuál? encontré en el barrio? ¿Cuál? Un perro con mucha pulga. Tenía pulga hasta en la pestaña. Ese era un pulga. Mira, Torio. Torio. Mira, nosotros todos estamos riendo porque hay que hacer la cosa un poquito variada y en verdad nos aprendemos y nos gozamos en el Señor. Para que no crean que este tema es algo... esto es amigable. Y esto es algo serio. No, mira, Claro, nosotros claro. no estamos riendo y todo, pero esto es algo serio que hay que claro. prestarle mucha atención. Vamos a entrar en la pregunta. Vamos a estar que nuestro hermano Franklin Bien. esté entrando en la pregunta ya. Exactamente. Mira, tengo varios puntos a decir para que no voy a hacer ninguna pregunta ahora. Voy a explicar algo y después entonces le pregunto al pastor o a ti, a cualquiera de los dos. Bien, mira. Lo que pasa es que estamos dando todo este contexto y hablando todas estas cosas, y yo me reí también con ustedes porque me lo encontré extraño. Yo dije, eso no fue lo que yo expliqué cuando dije de lo que era el purgatorio. La doctrina del purgatorio, ¿qué es? Vuelvo a decir, atiéndame usted que me está viendo. La doctrina del purgatorio no es para que todo el que muera en la iglesia o el que muera en el barrio vaya al purgatorio. Esa no es la doctrina. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia sobre el purgatorio? Una persona que muere en gracia, o sea, murió predicando, murió alabando al Señor, murió yendo a misa, murió rezando el rosario, murió ayudando a su hermano, amando a su prójimo, muere. El justo peca 7 veces. Correcto. Yo quiero que digan amén, si eso está Y bien. Dios te ¿verdad? perdona si tú te arrepientes. Exactamente. Entonces, si nosotros, tratando de buscar al Señor, cometemos errores, somos imperfectos. La iglesia lo que dice es, si tú mueres en gracia, tú mueres haciendo todas esas cosas, tú mueres confesándote, tú mueres yendo a misa, entonces hay un lugar intermedio para poder purificar tu alma de esos pecados que como tú no eres santo, lo cometiste, pero tú trataste de seguir al Señor al pie de la letra, entonces tú te vas a purificar. Ahora podemos interactuar ya en el debate, ¿verdad? Sí, claro, pero voy a terminar de decir algo. ¿Por qué nosotros la iglesia entendemos que no solamente basta el sacrificio que Cristo hizo? Tú dirás, wow, Frank. No, tú ¿Cómo? repite eso. Sí, Espérate, sí, no, espérate. lo voy a repetir. No. Tú, Lo voy a espérate, repetir. si te equivocaste, no, espérate, No, espérate. yo no me equivoqué porque yo estoy consciente de lo que estoy diciendo. No. Ahora voy con eso. No. El pastor dijo ahorita que solamente basta el sacrificio de Jesucristo para ser salvo. Perfecto. Eso fueron palabras de José Sí, Cabral. No, de la Biblia. No. Está bien. Pero tú De la palabra. no estás en contra de eso. No, yo no estoy en contra de Ok, eso. en ningún no me momento. asuste, no me asuste. Yo no estoy en No. contra Sí. del sacrificio que Jesús hizo, bro, pero por su gracia estamos aquí. No, pero no me asustes con Por su eso. sacrificio estamos aquí. Como dijo el pastor ahorita, y ahí estamos de acuerdo. Jesús paga nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él cargó con todos los pecados de nosotros. Lo depositó y fueron pagos. Ahora tú y yo seguimos cometiendo pecado. O sea, porque Jesús pagó nuestros pecados y no abrió. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Jesús abre de nuevo la alianza con Dios y el hombre. Recuerda que en el huerto del Edén se rompe esa alianza. El hombre rompe su relación con Dios. Jesucristo rasga Sí. el velo para que nosotros Entonces, podamos tener acceso. Jesús no da acceso a nosotros al Padre. Pero nosotros seguimos siendo pecadores. Que dice incluso que dice la palabra, dándote la razón ahí, que dice la palabra que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. Correcto. Que no es María ni José. Entonces, ¿por qué la iglesia dice que no solo la fe basta?
Eso no lo dice la iglesia, eso lo dice la Biblia. Dice en Santiago, capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué sirve uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongo que un hermano o hermana, dando medio desnudo o sin el aliento necesario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no le da lo que su cuerpo necesitan, ¿de qué sirve? Lo mismo pasa con la fe, que no va acompañada de las obras, está muerta del todo. Amén. Uno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Qué está diciendo Santiago ¿En ahí? qué tú quieres introducir ese texto? Bien, ¿en qué está diciendo Santiago ahí? Que Jesús hizo su parte. Ahora tú y yo tenemos un compromiso que tenemos que hacer. ¿Y cuál es ese compromiso? El compromiso que tenemos que hacer nosotros es cumplir los mandamientos de Dios para de esa forma ganarnos la salvación. Pero ¿dónde entra el purgatorio? Por el purgatorio. Ahora, porque- ¿dónde entra el purgatorio? Aquí es que voy. Yo dije ahorita que el purgatorio es la parte donde nosotros vamos, los que morimos sin gracia, no todo el mundo. O sea, no es que un católico murió, tú eres el delincuente del barrio, tú mueres, pagamos una misa, tú vas al purgatorio y después te sacan. Pero eso es lo que se le hace a la iglesia. No, no, en la eso iglesia. no es así. No, espérate. La- Voy a hacer una Vamos a ver, intervención ahí. vamos a ver. En la iglesia se hace nosotros, eso. Sí, nosotros oramos por los difuntos. Ah, pero no diga que que es una no. cosa diferente. Lo que pasa es que el pastor me mezcló las oraciones de los difuntos con el purgatorio. Yo puedo orar por todo el mundo. ¿Y para qué tú oras si tú sabes si ya se va a condenar? Lo que pasa es que eso fue algo que se hizo en la Biblia, las oraciones por los difuntos. Sí, es otro tema que vamos a tratar. Exactamente. Entonces, yo no puedo mezclar las oraciones que hace la iglesia por todos los difuntos con el purgatorio. ¿Por qué razón? Porque el purgatorio es para el que murió en gracia. Para que murió en El Cristo. ladrón- Para que puedan entender el que murió en Cristo. El ladrón va para el infierno. Todo el que se murió en Cristo va para el purgatorio. No todo el que se murió Pero en Cristo. murió en gracia. El que muere en gracia, pero comprendiendo que es pecador. Pero entonces todos somos va al pecadores, ¿tú purgatorio. dijiste? Exacto. O sea, que todos vamos para el exactamente. purgatorio. Pero me estoy refiriendo a, tú tienes que hacer la diferencia entre el que muere en gracia, el que muere en Cristo y el que no. Ok, O sea, todo yo lo no que puedo muere. decir, Ya yo para, no puedo para decir. que podamos entender, Ajá. según lo que él dice, y tú me corriges si no es así, Sí. todo el que muere en gracia, o sea, todo el que muere en Cristo va para el purgatorio. Esos son los que tienen acceso a ir Sí, al pero, purgatorio. pero que yo no sé tu vida. Pero tú dijiste que todos somos pecadores. Exactamente. María, según tú, ¿Pero no a qué me pecó. refiero? María Tú fue sabes- directo al cielo. Pero tú sabes por qué digo que todo depende. Yo no sé tu vida. Porque tú puedes ser, por ejemplo, la persona Un más santo. santa que hay aquí. ¿Y qué hacemos con el ladrón de la cruz entonces? Y yo no lo sé. Que entró al cielo. No, esa pregunta la vamos a dar por ahorita. Vamos a que se Exactamente. ponga. Entonces, yo no sé tu vida. Yo sé que tú eres una persona que sigue a Jesús, pero yo no sé tu relación con Dios. Por lo tanto, lo que la iglesia entiende es que si tú mueres en gracia, ya eso es tuyo particular. Sí. Tú eres el que sabe tu relación con Dios. Está bien, tú mueres en gracia y tienes... Entonces, tú vas a purificar. ¿Por qué la iglesia sabe esto? Porque la iglesia entiende, y el mismo Pablo lo dice, eso lo podemos leer en segunda de Timoteo. Lo vamos a buscar. ¿Por qué nosotros decimos que podemos nosotros santificarnos y perdonar algunas faltas que tengamos en el purgatorio? Por lo que dice segunda de Timoteo, vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo. Bendito Dios. Capítulo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Dice, el Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo, Sí. el cual muchas veces me alivió y no se avergonzó de visitar a un preso. Estando en Roma me buscó hasta encontrarme.
el Señor le conceda alcanzar su misericordia en aquel día. Tú conoces mejor que nadie los servicios que me prestó en Éfeso. ¿De qué está hablando en este momento Pablo? Pablo está saludando a la familia de Onesíforo y dice: el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, el cual muchas veces me alivió y no se avergonzó de visitar preso. Estando en Roma me buscó hasta encontrarme. El Señor le concede alcanzar su misericordia en aquel día. ¿Quién es aquel día? ¿Cuál es aquel día? Es la pregunta. Aquel día nosotros lo encontramos en Mateo, capítulo 7, versículo del 21. 7, 21 al 23. ¿Qué dice? Dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Cuando llegue aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos expulsado demonios en tu nombre, no hemos hecho milagros en tu nombre. Y yo entonces les declararé: nunca lo conocí, apártense de mí, ustedes hacen el mal. ¿Qué está diciendo? Cuando Pablo habla de Onesíforo, el Señor tenga misericordia de ti aquel día. Ahí se entiende que Onesíforo murió. Y él está orando por una persona que ya murió. Y le está diciendo: el Señor tenga misericordia de ti. Perdón, ¿dónde dice que murió? No, está fuera de contexto. No, está muy fuera de contexto. Si no dice que murió, entonces, ¿dónde dice que, por ejemplo, Lázaro muere? ¿Dónde dice? ¿En cuál? ¿Que Lázaro muere cuándo? No me dice que Jesús resucitó a Lázaro. Eso es lo que nosotros encontramos. ¿Y Lázaro se quedó vivo para siempre? La lógica. Pero aquí no se está usando la lógica. Tú estás saliendo fuera de contexto. Tú estás usando la lógica. Sí, ¿Por qué razón? lógica. ¿Por qué razón? Porque él está orando por una persona que ya murió. Dice Juan, por ejemplo. Ajá. Dice Juan: yo deseo que sea prosperado en todas las cosas y que prospere y que tenga salud así como prospera tu alma. ¿Eso qué quiere decir? Que es una persona que se murió porque él está haciendo prácticamente una petición, pero esa petición la está haciendo él por uno que se murió. Es decir, es como que alguien me favorece a mí por las obras que yo he hecho. En la Biblia, entonces yo pido a Dios por esa persona que está viva para que Dios... Es que en la Biblia está que nosotros podemos orar por los difuntos. Pero ese será otro tema. Sí. Sí, en la Biblia está. Entonces, si yo puedo orar por un difunto, ¿qué yo puedo pedir por un difunto? No, pero es otro tema. Vamos, no vamos a entrar en ese tema. ¿Tú sabes por qué tengo que mencionarlo? Porque cuando hablamos del purgatorio, si nosotros no pudiéramos pedir por una persona que murió, entonces el purgatorio no existiera. Porque no hay cómo tú redimir a esa persona. Es que no existe, porque el ladrón entró al cielo y era un ladrón. Sí, pero un ladrón entró al cielo porque Jesús, el Señor, lo dijo. Entonces, no, porque él murió por él. Pero, voy a poner el ejemplo. Yo vivo en Gracia. Me robé cualquier cosa, salí y me mataron. Pero yo tengo 10 años siendo cristiano. ¿Me voy para el infierno? Por el pecado que cometí antes de morirme. Pero yo tengo una vida siendo cristiano y sirviendo al Señor. Si te moriste en falta... Si me morí por un pecado, voy para el infierno. No, si te moriste en falta delante del Señor. No. Si te moriste en falta... Si te moriste en falta, te fuiste en falta. Por eso es que la Iglesia Católica... Mira, yo estoy haciendo la pregunta. Por eso, mira, ¿tú sabes qué dijo el salmista? ¿Tú sabes qué dijo el salmista? Líbrame, Jehová, de una muerte repentina. Porque una muerte repentina, tú estando mal delante de Dios, puede llevarte al infierno. ¿Usted ha visto un carriado católico? No. Es que están afuera. Es que nosotros estamos a ver los católicos corrientes. Yo expliqué eso en otro tema, creo. Nosotros estamos acostumbrados a ver los católicos que van a la banca. No, está bien. Olvídate de esos católicos. Estamos hablando de pero que tú no vas a la iglesia para tú decirme eso. ¿Cómo que tú no puedes decir que yo no voy a la iglesia? Entonces, ¿cómo tú sabes que yo no voy a la iglesia? O sea, tú no vas a la iglesia católica. ¿Cómo tú lo sabes? Ajá, pero tú no eres católico. Ahora, yo no podía ir a la iglesia porque te digo, ¿tú sabes por qué? Porque yo he invitado, quizás tú eres la excepción, pero yo he invitado 10,000 personas cristianas, evangélicas, pero yo puedo ir y nunca he ido. Yo voy, invítame. A un cristiano y yo voy. Y yo te voy a invitar a uno y nos vamos ahí puedes y invitar nos vamos a casar.
Pero si yo te invito a una iglesia católica a oír una misa, tú me dices que no. Es que me van a hablar de purgatorio, eso es una herejía, no me voy a sentar. Ah, no, si eso no, si hablamos de eso. Ah, tú estás oyendo, ¿cómo es? Es que es una entonces, herejía. yo sí puedo ir a tu culto, pero tú no puedes ir al mío. Yo No, voy. porque ¿Tú usted- sabes por qué eso sucede? Porque usted viene si usted quiere. No, ese Yo no voy allá porque yo no quiero y usted viene si usted quiere. ese es el Ahora, asunto, si usted ese no- es el Si asunto. usted no viene a Cristo, se perdió. Pero Porque a usted le conviene. aquí no dice claro de que no era como el pastor decía. Porque ¿Qué? el pastor ¿Cómo me está así? diciendo que tú solamente necesitas el Sacrificio de sacrificio de Cristo para ser salvo. Entonces usted está diciendo Y que el sacrificio de Cristo no es suficiente. No, yo no estoy diciendo eso. Oh, pero yo no entiendo entonces. Yo estoy diciendo que Cristo hizo un sacrificio, pero tú tienes una parte que también tienes que hacer. Pero ¿cuál parte? ¿Cuál? Papi, tú tienes que ganarte tu salvación. ¡Ganámela! Claro, ¿Y mi ¿Cómo así? hermano. Pero ¿Y dice- con qué tú te vas a ganar una salvación tan grande? Vamos a, dice- vamos dime el a ver. costo de una salvación. Mira que dice, Dice mira que no es dice, por obra para pero- que nadie se gloríe. exactamente, pero No mira, es por obra, no hay que ganársela. Pero- Ya Cristo la compró. Es que no hay precio que pague una Pero- salvación tan grande. Pero mira lo que nos dice nosotros Pablo. Mira lo que nos dice Pablo. Entonces vamos a buscar lo que Pablo nos dice. A ver si Pablo está mintiendo. Porque si Pablo miente, entonces ahí sí la cosa se pone difícil, ¿verdad? Dice Pastor, en lo que él en- busca, en lo que busca el verso ahí. Ajá, ajá. Si usted tiene alguna pregunta, vamos a entrar en Sí, la pregunta. yo quiero explicar algo. Sí, explíquelo. Acerca de que el varón dijo ahorita que hay personas que sí van directamente al cielo, como Pablo, como María. Como María, que Sí, no- que que esos no- se van directo, tienen un vuelo Sin escala. sin escala. Pero hay otros que van al purgatorio. Lo y que otros pasa van es al que cielo. eso no tiene. Ahora, vamos a ver quién era Pablo, porque dijo que Pablo era santo y que en él no había pecado. Pero mira lo que dice Pablo aquí, hablando en su propia palabra. Dice, en Romanos 7, 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Buen muchacho, ¿eh? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice Pablo. Y si hago el bien que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, dice Pablo. El pecado que mora en mí, dice Pablo. O sea, que no era tan buen muchacho. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y que el mal está en mí, dice Pablo. Oye, el mal está en mí. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que dice que se revela contra la ley de mi mente y que, Pablo está diciendo que él era pecador, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces concluye diciendo, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que no que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, Pablo está diciendo que él era una persona normal. Pero entonces, Y que el Y María, bien no- y que- toda esa gente son- no murió hablan- siendo santo. Todos son personas es que- normales. es que vamos a definir lo que significa la palabra santo. Exactamente. Porque en la iglesia católica, santo es aquella persona que tiene la facultad de interceder por los demás en el cielo. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios enseña que los santos son todo aquel que se convierte a Cristo, recibe el sacrificio de Cristo en sí mismo, y entonces es santificado por la fe en su sangre. Somos santificados. Otra vez. Es decir, No por que- las obras. no por las obras, porque las obras, ahora bien, soy salvo por la fe, como usted leyó ahorita, por la fe. Pero la fe sin obra es muerta, eso es correcto. Correcto. Pero ¿cuál es el obrar? Es que ya me salvó Cristo, pero dice no matará. O sea, ¿qué es lo que tengo que obrar? No mate. Los borrachos no entrarán. Si yo sigo de borracho, entonces la fe no me salva. ¿Entiendes? Si los adúlteros no entrarán. O sea que tú tienes una parte que tú tienes que hacer para ser Aquí salvo. Pero en es la- aquí en la tierra, pero- no en el purgatorio. pero- vivir como cristiano es sencillo. Esa es la obra, vivir Pero es conforme aquí. a la palabra. Es aquí. Es que la Biblia no dice eso. O sea, si nosotros nos vamos entonces a que yo puedo orar por un difunto, la Biblia eso lo tiene. Ese es otro tema y eso, Y eso lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia, pero es otro tema. Bueno, pero lo vamos a debatir entonces más adelante. Sí, Entonces, sí, pero como yo puedo orar por un difunto,
es porque ese difunto puede tener algún pecado que se pueda perdonar Sí, allá. recuerde que son dos posiciones. La posición mía es que no se puede orar por los difuntos. La posición de la Iglesia Católica es que sí se puede orar Sí por se los puede. difuntos. Entonces, desde el punto de vista mío, no se ora por los difuntos. El que se fue al infierno dice que el que estaba allá en el Ajá. infierno quería que lo saquen. Pero ¿y por qué oraron por él? Pero es que nadie lo podía sacar de ahí. Lo único que dicen en el rezo, ¿verdad? Que es... Eso lo dicen en el rezo. Oiga cómo dice el rezador. Ajá. Y Era los católico. gritos, pero yo era más católico que usted. Sí, claro. De adentro, bien de adentro. No se había salido, no se había salido. No, No, Pues es que no se salió. Yo A él me lo salí. sacaron. No, no, no. Fue él Cristo que se- lo sacó. él se salió. Oiga, No, oiga. porque yo fui también pentecostal. Entonces, ¿a mí quién me sacó? ¿El demonio? No, Ay, bueno. ay, varón, ay, varón, ay, Yo no ay. soy- Oiga, No digas eso, varón. Bueno, eso habrá que preguntárselo a Dios. se me fue la idea. ¿Qué era lo que estaba explicando? Usted estaba diciendo de la misa católica cuando los rezos, el rezo. Ah, ok. rezo, el El rezo. rezador. El rezador está sentado con una botella de ron alante. Ay, Dios. Ay, pastor, ay, no, pastor. pero es la verdad que estoy diciendo. Todo el Pastor, que está pero que ahí yo no conoce. Porque que oye, ¿qué es lo que pasa? Yo, No, ¿qué pero pasa? déjeme terminar la idea. Yo tengo un problema, ¿no? Antes de que usted diga, Déjame disculpe, terminar la disculpe. idea. Yo tengo una idea Yo no lo sé. del católico que yo sé. No. Pero que tú no puedes, que tú sabes, por él Es que- es general. Oiga, No, hoy, no. oiga, hoy usted va Porque- a Higüey, a la basílica, y usted va a encontrar la gente borracha. Sí, afuera, claro. Pero están allí adorando una imagen Afuera, que prohíbe afuera. las escrituras. Entonces Sí, usted pero- va a encontrar adulterio, usted va a encontrar juca, usted va a Sí, encontrar pero- allí, ¿qué más? Pero- Él lo sabe, Idolatría, pero idolatría. afuera, pastor. Porque No, yo soy pero católico y yo no me ¿dónde están? emborracho. ¿Pero a dónde fueron ellos? ¿A dónde fueron ellos? Ellos fueron a una fiesta, ¿Y no una creada fi- por quién? No, pero no una fiesta católica. Ah. ¿Por qué no una fiesta católica? Ah, no es católica. Porque, ¿Y de qué Porque- cristianos son? pero no porque Esa una es fiesta evangélica. católica. Pero no porque una fiesta católica. Porque si yo en mi casa estoy haciendo algo y usted está allá afuera haciendo otra cosa. No, usted eso- termina. eso- No, es ellos pataleo, fueron, ellos eso fueron es allá. pataleo, eso es Ellos- pataleo. Sí, porque ellos fueron a la basílica. ¿Y Eso por qué- es pataleo. pero ¿dónde que está en la basílica? En- Afuera de la basílica que está la fiesta Pero pagana. que lo hagan en una iglesia evangélica para que No vean es cómo lo lo que- ponen de patica en la calle. Pero no es lo que la iglesia enseña. Es lo que enseña. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Es lo que enseña. Una cosa es lo que enseña, otra cosa es que lo apoye, Es porque lo lo que apoye, enseña. porque No, si pero no ¿cómo lo apoyara. apoya, papi? Si no Oiga, enseña eso. oiga, en todas yo las soy provincias- católico y yo no me Oiga, emborracho. Yo ¿eh? soy católico y yo Oiga. no fumo. Yo soy católico y yo no juego números. Eso Entonces, eres tú. no es que como yo soy católico así, hay miles de Y católicos hay también. 30.000 que son contrarios a lo No, que tú es que eres. esos no son católicos. Por Eso ejemplo, te dicen a ti que son Por católicos ejemplo, porque van un día. Por ejemplo, ayer en Mata los Indios, usted y yo conocemos que los viajes ahora el 21 de enero, ¿quiénes lo encabezan? Los brujos y los hechiceros, que dice la Biblia que esa gente no entrarán. Son los que llenan la guagua para llevarlo para allá, para Higüey. Ahora el sacerdote le dice ahí que los brujos van para el infierno. Ese es el problema. ¿En la prédica? Pero, Pero claro. claro, No. pastor. Oiga, si entra a una Pastor, iglesia pero evangélica, no, ¿sabe? no se predica. No, que en la yo- iglesia se predica. Es que yo pastor. era católico. Ahí Ah, lo que pero- van es adorar a una Ah, imagen. pero y a entonces, besar una imagen. no, porque ya ese es otro tema. Ese tema de la adoración de las imágenes lo podemos tratar después. Ok. Pero yo no sé a qué iglesia era que usted iba y en qué tiempo. A la iglesia que usted iba, ese padre está feo. Ajá. Padre, porque no le enseñó lo que debería enseñar. Pero déjeme terminar la idea entonces de rezo. Dele, sí. La idea de rezo, porque parece ser que eso no pasa en la iglesia católica. Ok, pero vamos arriba. No. Entonces fíjese bien. El rezador tiene una botella de ron Ay, ay, ay. delante. Suena la campanita para sacarlo de pena y llevarlo a descansar. Y reza de la manera siguiente. Y los gritos del purgatorio. Clan, 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 clan. Eso es católico. Hasta el cielo han de llegar. Clan, 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 clan. Y dice, lo único que dice que es verdad. Y nosotros aquí en la tierra sin poderlo remediar. Está citando lo que dice ahí Lucas. Que en la tierra no se puede hacer nada por lo que están en el purgatorio. Lo dice rezando. Pero- y nosotros aquí en la tierra, sin poderlo remediar, lo único que dice que es verdad. Pero entonces después al rezador tiene que darle su cuarto por rezar. Y le dijo en la cara a los dueños del difunto, le dijo, se lo dejen en el mismo sitio. Pero usted sabe por qué yo no sé. Bueno, yo no conozco eso. Es que usted casi no, usted no parece católico. Eso católico. Para que yo- Eso, lo digo o no, o puede ser, la persona que me Dile está que no viendo, conozco ese tal tipo. vez, pero en realidad yo no creo en el católico que va a Yo una era más sola católico que misa. usted. No creo en el católico que va solo a una misa. ¿Por qué razón? Mira por qué. Cuando yo estaba coordinando un grupo de oración en una parroquia, yo tuve una hermana que salió del grupo de oración y se fue a la iglesia evangélica. El grupo de oración nosotros nos reuníamos una vez a la semana. Ella a veces ni iba al grupo. Una vez a la semana. Se convirtió en una iglesia evangélica y va todos los días al culto. Ahí viene ahora lo católico.
El católico tiene una parroquia a misa todos los días. Hay católicos que van a misa todos los días. Hay católicos que van a misa una vez al año. ¿Cómo yo voy a llamar católico a una persona que va a misa un Viernes Santo, un domingo de resurrección? Está bien, pero mira. Perdón, ¿y qué es lo que lo hace católico? ¿No es el bautismo, dijo usted ahorita? Sí. No, el bautismo te hace ser hijo de Dios. Pero no es católico, entonces, porque pues, tú te puedes... pero entonces... yo no entendí. Es que el bautismo te hace ser hijos de Dios. Oiga, todo el que es católico, se congrega o no se congrega, usted le pregunta, ¿qué tú eres? ¿Le va a decir? Ese es el problema. Que al ladrón del barrio tú le preguntas, ¿de qué iglesia tú eres? Y te dice católico. Pero si usted le... Pero no cumple la doctrina católica. Ahora, sin embargo, si usted encuentra, escuche cuál es el punto, si usted encuentra un evangélico robando, está descarriado. No evangélico. No evangélico. Te va a decir, yo Si soy bebiendo descarriado. Es descarriado. ¿Entiendes? Ahora, el católico sigue siendo católico, aunque Todo el sea tiempo. más malo que el diablo. Porque se le ha vendido la doctrina. Pero vamos a ver. Entonces, cuando usted encuentra al ladrón evangélico robando, ya no es cristiano. No, ya no. ¿Verdad? Pero él va a la iglesia. ¿Lo rechazan por eso? No, pero tiene que reconciliarse y apartarse de su práctica. Entonces, vamos a ver. Entonces, como católico, usted ve a un católico robando, ¿verdad? Usted nunca va a ver que el católico en la iglesia, el que esté en el barrio robando, va y se para en el misal a leer una lectura. Usted no ve ese católico predicando. Yo he visto Tal vez no robando, pero así haciendo cosas que a Dios no le agrada. Sí, pero si usted porque robar tal vez muy fuerte. Sí, pero hay otras cosas que se ven sencillas. No, está bien. Pero cosas que se ven sencillas, como ir a una banca a jugar el número, como bien, un sinnúmero de cosas que no vamos a mencionar, que tú lo sabes. Sí. Que se paran ahí, tú lo sabes. Eso es el mundo. El de la banca que juega número. Pero lo que te quiero decir es que si yo me pongo a ver todo aquí en el barrio que es católico, que no es católico, eso yo lo he dicho ya, yo creo 10 Está bien, veces. para no darle tanta redundancia a ese mismo tema, y tú lo has explicado eso muchas veces, vamos a entrar en los puntos finales de este debate, que tiene que ver con el purgatorio. Tú decías ahorita un punto que me inquietó un poco, yo dije, no, espérate. Ajá. Tú decías que aparte del sacrificio de Cristo en la cruz por nuestro pecado, también necesitamos algo. ¿Qué es ese algo que tú entiendes que necesitamos? ¿Cómo se llama? Jesús Dice la Biblia, por favor. Jesús es un sacrificio. Sí, el sacrificio. Ya lo conocemos. Sí, conocemos el sacrificio que Jesús hizo. ¿Qué más necesitamos para ser salvos? Hay un proceso que tú y yo tenemos que hacer para poder hacerlo. Eso es lo que yo quiero saber. Lo que ¿Cuál el pastor llamaba ahorita, no ofender los mandamientos si ya Cristo pagó nuestros pecados. Sí. ¿Qué es ofender los mandamientos? Y a lo que yo me refiero, lo que usted tiene que hacer. Lo que Pablo dice, hay que correr una meta. Hay que correr una carrera para poder ganarse la corona. Esa corona, Pablo no se la ganó. Cristo Cristo pagó ya. No, viviendo conforme tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. Claro. Pero eso no tiene nada que ver con el purgatorio. No, déjalo que él quiere entrar. Vamos a ver por dónde va a entrar el purgatorio, porque no veo el purgatorio por parte. Es que la palabra purgatorio tú no la vas a encontrar en la Biblia. Pero ¿qué tiene que ver el purgatorio con la... ¿Por qué la doctrina? ¿Por qué la doctrina? Porque la misma Biblia, ahorita citamos, la iglesia toma la doctrina como algo... lo más humilde que tiene la iglesia dentro de toda la doctrina de ella. ¿Por qué digo lo más humilde? Porque aquí reconoce que tú y yo somos pecadores y que cuando nosotros pecamos, aunque morimos en gracia, aún siendo pecadores, entonces vamos a un lugar intermedio donde nosotros purificamos nuestra alma y donde los que se quedan aquí en la tierra pueden orar por ti, tú estando en el dice la Biblia, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Exactamente. Que derramó su sangre por nosotros. Es decir, que si después que me salvó yo cometo pecado, dice que tenemos abogado. Eso se encuentra en la carta de Juan. Sí, claro, ese texto. Abogado tenemos para con el Padre. Es decir, que por eso yo todos los días oro, todos los días pido perdón por mis pecados, todos los días pido misericordia a Dios, pero no por los muertos, oro por mí y oro por los vivos. Entonces cuando introducimos óigame, porque estamos hablando de una herejía. Decir que la sangre de Cristo no es suficiente cuando dice el apóstol Pablo en Tito 3, 4 al 5, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, nos salvó no por obra de justicia. Pero que ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en el sacrificio que Jesús Entonces, hizo. Lo que yo quiero decir es, es que no podemos quitarlo porque usted va a morir siendo pecador.
y él vamos diciendo un y pecador. para eso está el sacrificio. Pero es que Cristo murió para eso. Ajá, pero entonces yo me muero siendo pecador y voy para el infierno. ¿Y el sacrificio dónde está? Es que si me Se supone que Cristo pagó por mis pecados. Se supone que tú tienes que tener una santificación para ver al Señor. Hay problemas Entonces serios. nadie se va a salvar. La doctrina. Claro que sí, yo me arrepiento de mi No, pecado nadie- y me porque humillo delante del es que Señor. tú vives pecando a cada minuto. Y, Pero también Y nos tú no vives humillamos. repitiéndote a cada minuto. No. ¿Por qué tú no vives repitiendo a cada ¿Qué minuto? te dijo el pastor? Porque ¿Qué él no- hace en la mañana o en la noche? Sí, no está bien, está bien. Y Él oró en la tratamos mañana. vivir conforme al espíritu, más no conforme a la carne. Él oró en la mañana, ¿verdad? Sí. Se arrepintió en la mañana. Jesús pagó lo perdonó ahí. Y son las 12. En ese trayecto él no pecó. Puede que no. Es que la sangre de Cristo no es temporal. No, Es pero que me es estoy refiriendo permanente. a tú como ser humano, No, porque pero tú es puedes que pecar en estoy cualquier cubierto momento. con su sangre. Pero tú puedes pecar, porque somos Sí, pecadores. Puede, pero no quiere decir que tenga que pecar obligado. Pero, ¿por qué digo que nadie se va a salvar? Porque si yo me arrepentí a las 9 de la mañana y pequé a las 12 y muero a la 1 y no volví a arrepentirme, entonces yo voy directamente para el No, infierno. entonces eso está excluyendo el sacrificio de Cristo. Sí. Pero si yo no muero si muero en pecado no voy para el infierno. Es que todos morimos en pecado. ¿Quién muere sin pecado? Todos morimos sin pecado. Ay, pero hay un problema ahora Lo entonces. lo que pasa es que Cristo murió por ese pecado. Pero Cristo murió por entonces yo ese puedo pecado. matarte a ti y muero y Cristo me perdonó. Sí, tú, no. Tú estás sacando la cosa de contexto. No tentarás. Pero- No, estás sacando la cosa de contexto. Porque yo lo que estoy diciendo es que tú tienes que arrepentirte todo el tiempo. Arrepentido y vivir conforme Y si tú a la mueres- palabra del Señor. No, pero es lo mismo que te estoy explicando, papi. El purgatorio es para el que muere en gracia, pero ha pecado. Y ese pecado que él hizo tiene que pagarlo. Pero ¿cómo lo va a Entonces, pagar? Cristo- Y entonces lo de Cristo, ¿entonces dónde lo vamos a dejar? Pues que Cristo no. Tiene que santificar esa alma para entrar al cielo. Pero es que pues para que Porque a nadie puede entrar con Es que pecado. Cristo No, lo porque- santificó por su sangre. Pero que ahí Entiende estamos que de acuerdo, Esto es por señores. la gracia, por su Dice- misericordia, por lo que él Sí, hizo. Pero yo estoy de acuerdo. No fue de que- Yo estoy de acuerdo contigo ahí, pero tú tienes algo que tienes que hacer para poder ganarte esa gracia. Vivir conforme a su palabra. Exactamente. Entonces, Pero no di que yo un purgatorio. ¿y dónde tú vas a ir después que mueres si mueres en pecado? Es que no, Si no, muero en no, no, Cristo, no. si muero en Cristo. Si muero Pero en Cristo, tú muero tienes en algún Cristo. pecado, viejo. Pero que él Aunque murió tú por estés mi en Cristo. pecado. Oiga, si he cometido un pecado, como usted dijo al principio. un Abogados pecado de tenemos muerte, con el Padre. Un pecado de muerte. Va para el infierno. Para el infierno. Ahí pecado estamos de muerte. acuerdo. Ahora, ¿qué Pero hay pecado de pecados muerte? que Sí, no sí. acarrean la muerte. Pero ¿qué es No, un no, pecado de eso muerte? es un buen punto, porque él ¿Qué habló es pecado de de eso, pero no, muerte? Exactamente. ¿Qué ¿Cuáles son es? los pecados que acarrean la muerte? Los pecados mortales. No, pecados de ¿Cuáles son los muerte. pecados mortales? No, Los pecados de muerte, exactamente. En el capítulo 5 Ajá. de Primera de Corintios, el apóstol Pablo juzgó un caso de un hombre que tenía las mujeres de su papá y dijo: sáquenlo para afuera ese perverso y entréguenselo a Satanás. Eso es pecado de muerte. Nada más ese. No, le estoy citando un caso. Ok. El ok. rey Saúl. ¿Qué más es pecado de El muerte? rey Saúl cometió pecado de muerte. ¿Sabe lo que es pecado de muerte? Lo que en el Antiguo Testamento era un pecado que tenía que morir apedreado. Y un pecado no de muerte era que con una ofrenda era limpiado. Entonces, en el Nuevo Testamento, el que moría, tenía que morir apedreado, en la gracia son expulsados. Eso se llama la excomunión. Están en pecado de muerte. A menos que esta persona vuelva su condición, se arrepienta, pero mientras que está en ese pecado, está en pecado de muerte. Pecado de muerte es adulterio. Eso es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. Un Entonces, pecado mortal. Pero la persona sigue vivo. Pero si usted tiene su esposa casado en el Señor y usted entonces se toma otra y viene con otra, supongamos a la iglesia. Ajá. Entonces, si usted no arregla ese asunto y suelta a esa mujer, no en el purgatorio, no. Y suelta a esa mujer y toma a su esposa, la que es suya, usted hay que sacarlo de la iglesia. Pastor, ¿usted cree que tiene el mismo castigo? Por ejemplo, voy a poner un caso, un ejemplo. Una persona que está en adulterio, Ok, pecado mortal. sí. Anderson y yo andamos juntos. Viene un señor me voy a poner yo. Andamos juntos y viene un señor a matarme a mí. Anderson le dice, no, él no está ahí, vete, él siguió para allá, pero yo estoy ahí escondido. Anderson, no, él cogió para allá, el tipo se va. Anderson habló una mentira, porque él dijo que yo no estaba aquí. Y el tipo siguió. Anderson me libró de la muerte a mí. Hablar mentira es un pecado. Sí, ¿Sí? Y adulterio es otro pecado. sí. ¿Usted cree que Anderson se va a condenar por esa mentira? No, yo le voy a contestar con las escrituras. No, O sea, como usted quiera. ¿qué dice la Biblia al respecto? Dele.
Pongamos un ejemplo antes de citar las escrituras. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, mueren 2 ladrones. Ajá. ¿Quiénes eran más pecadores delante de los hombres? Los que entendían que esos ladrones, por causa justa, estaban siendo crucificados por la ley, o los que estaban allí como espectadores. Los espectadores, ¿cuál era el pecado que tenían? ¿Era menor o no era menor? Sin embargo, si esos pecadores no se arrepintieron, se fueron todos para el infierno. Con mucho pecado, con mucho pecado. Porque dice la palabra de Dios que infringe la ley, infringir la ley, aunque sea con un solo pecado, ya violó. O sea que usted que me está viendo, oiga esto. Entonces, eso quiere decir, pastor, que el ejemplo que yo le puse, Anderson, por esa mentira, él infringió la ley. ¿Se va para el infierno? Eso es lo que dice la Biblia. Hay problema. Eso es lo que dice la Biblia. Porque entonces no estamos creyendo en un Dios misericordioso. No, la misericordia es arrepiéntete y hacerte el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados. Pero entonces, Es que para tú, o sea, para que la sangre de Cristo tenga validez sobre tu vida, tú tienes que caminar una vida conforme a la, sí, a la palabra. Pero yo me estoy refiriendo a una persona. Tú eres una persona cristiana. Sí, Pero en el ejemplo que yo puse, tú pecaste porque hablaste mentira. sí. ¿Tú te vas para el infierno por esa mentira? Sí, yo me acuerdo. Ananí y Zafira. ¿Tú te vas para el infierno por esa No, mentira? pero ¿qué Anderson? fue lo que hicieron Ananí y Zafira? Anderson, te vas para el Yo infierno. me arrepiento. Oiga, Te voy a decir algo, no, pero dame contestarle algo a él. Si yo me voy para el infierno, Sí, claro, te vas para el infierno por esa mentira que hablaste. por esa mentira no, porque voy a confesar mi pecado y siempre cuando yo me No, no, humille. no. Mira algo. Mira, Anderson, vamos a citar la pero Biblia que como dice el acabaste de pastor. hablar la mentira, Espérate. moriste. Vamos a citar la Biblia Pero para oye, que no oye. usemos casos personales. Pero- Había un hombre en la Biblia, un rey en la Biblia, Pero que yo que- pecaba mucho, ¿Cuál era? el rey David, y vivía pecando Sí, pecaba mucho. bastante, más que cualquier hombre. Pero tú sabes cuál fue la diferencia de David. Ah, ¿cuál fue? Explícamela. La diferencia de David fue que David pecó, pero no volvió a pecar ese mismo pecado. Ajá. ¿Y qué más? Y se arrepintió. Ah, ok. y se arrepintió. Ok, Exactamente. Ya estamos llegando. ya estamos, ok. Pero lo que yo te quiero decir a ti, que no me respondiste, Sí. usted fuiste para otra cosa. No, yo te estoy respondiendo Yo por lo la que quería era palabra. que Si tú tú me no te respondieras. arrepientes de tu pecado, tú no vas a ver la gloria de O Dios. sea, o Eso sea, tú no tienes que... Desde que... Que fue lo que hizo el ladrón de la cruz. En el- El ladrón oye, de la cruz dijo, porque yo quiero que estamos vean, aquí pagando un justo precio. O sea, que lo que estaba Sí. pasando Está era... reconociendo y dice, yo estoy aquí pagando un justo Y por eso precio, se salvó. pero ese no ha hecho nada. No se salvó no solo por la confesión, sino porque Cristo murió allí y él clamó a la salvación. Pero a eso, Aceptó a Cristo como Señor y Salvador. a eso es que yo quiero ir. Y A como eso es que yo Cristo quiero estaba Pero ir. que estamos hablando de temas Los que no tienen que amó. ver con lo que el purgatorio... háblame del purgatorio, porque me están dando mucho en círculo. ¿no? Pero, El purgatorio, como que ¿qué tiene que ver con esto? pero, ¿qué tiene que ver con esto, el purgatorio? Es lo mismo que yo te estoy explicando. Anderson, la iglesia reconoce que si tú mueres en gracia, pero la iglesia reconoce que eres pecador. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia dice? Hay un lugar donde tú, antes de ver al Señor, porque tú tienes tu salvación ganada. Ahora tú eres un hombre imperfecto y tú tienes pecados. Entonces, al tú tener esa salvación ganada, la iglesia dice, antes de tú llegar al cielo, eso es una doctrina de humildad totalmente. Porque la iglesia está reconociendo que todos somos pecadores y que necesitamos la ayuda del Señor para salvarnos. La Y que ayuda de Cristo. Y que necesitamos que lo el que Él Señor hizo nos santifique para poder pasar a través de su morada. sangre, ¿no Pero es verdad? Porque Las obras de sin nosotros. santidad nadie verá al Señor. A través de su sangre nos santifica. Entonces, Su exactamente. sangre nos lava, nos limpia. Sí, y después que pero su sangre nos lava, nos limpia. lava y no limpia. ¿Y qué mano va? Cuando nos arrepentimos. Sí. Ahí es que nos lava y no limpia, pero seguimos cometiendo pecado. Entonces yo te estoy diciendo, si tú te arrepentiste ahora a las 9 de la mañana y moriste a las 12, en ese trayecto tú puedes cometer un pecado. Y Dios no te va a Y te condenar. a lava ti y te por eso. limpia. Y te Entonces, vuelve, te arrepiente y lo Dios te manda pa- perdona. lo manda Sí, por pero tú purgatorio. Y no estás hablando peques si más. sigues vivo. Y si mueres antes de arrepentirte. Si muero, Antes de arrepentirte. si muero en Cristo, escucha bien, si muero en pero Cristo. tú no me estás respondiendo. No, pero que tú quieres que te responda lo que tú quieres escuchar. No, pero no, tú tienes- porque yo te estoy poniendo un caso hoy. Tú te arrepentiste a las 9 de la mañana. Pecaste en el trayecto de las 9 a las 12. A las 12 moriste, no te dio tiempo a orar. A mí fue un carro. Es que yo me no tengo que. chocó, Mira, me fui. mira. Eso es otra cosa. Que tú estás. Hay, tal vez hay un pecado ahí, viejo. Y por ese pecado Dios no te va a Pero- condenar. Hay pecado porque es inconsciente, pecado que hay- no usted- acarrea. Es que no es uno que Ah, hay. usted mucho, está inconsciente. La Biblia habla de líbrame de los pecados que me son ocultos. Hasta pecado pero- inconsciente. Pero que ahí está la doctrina de la iglesia, en reconocer que tú eres pecador y que tú necesitas. Pero que la sangre de Cristo, no, es que la sangre de Cristo cómo va a es limpiar. suficiente.
que la sangre de Cristo es suficiente. O sea que la sangre de Cristo, espérate, un permiso, pastor. La sangre de Cristo solamente te limpia cuando te conviertes, pero los otros pecados necesitan el purgatorio. El purgatorio. Eso es lo que tú entiendes, eso es lo que tú me estás diciendo. No, porque entonces, si nada más es la sangre de Cristo, entonces yo voy a pecar. Voy a pecar. Usted, mire. Y me voy a olvidar que de lo también otro. está escrito. Dice que el que peca o practica el pecado, peca deliberadamente, no tiene más remisión por su pecado. Pero, El pecado deliberado, o sea, usted dice, yo voy a pecar. Y ya es otra cosa. Una cosa es que yo Un haya pecado mentido. premeditado. Oiga, yo haya mentido hablando aquí. Yo le pido perdón al Señor porque mentí. ¿Me exactamente. entiendes? Le pedimos. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto? Que yo diga que yo me Vos mató a una proponga gente aquí. hoy, claro, premeditado ya. Ese lo mato yo hoy. Entonces dice que O, no hay. o voy a hablar mentira allá en el programa, un ejemplo. Sí, exactamente. Lo premeditó antes, no es Sí, lo lo mismo premeditó, que tú. entonces. Y no es solamente eso. Tú decías que se Pero es necesita. pecado, oíste, como quiera. ¿Quién ha Pero dicho lo es pecado. contrario? Ahí es que está la misericordia de Dios. Pero En claro. ese pecado que tú cometiste, Dios dice, óyeme, pero él no, su intención, oye Pero lo que de Dios. estamos claros en Su eso. intención no fue pecar. Pero que estamos claros en eso. Pero Estamos viviendo pecó, en un entonces, cuerpo corruptible. hay un lugar donde tú tienes que santificarte. si No, es que mueres Cristo para la poder pasar santifica a ya. O sea, tú lo que me estás diciendo, eso es lo que puedo entender, no sé si así Dale, tú me dale. corriges. Sí, mi hermano. Que la sangre de Cristo solamente te va a limpiar cuando tú te conviertes. Y si tú vuelves a pecar, tú vas a necesitar entonces. No, es que la sangre de Cristo siempre te va a limpiar. ¿Y para qué necesitas entonces lo otro? Es que tú vas a morir en pecado, papi. Tú vas a morir en pecado, Anderson. Todo el mundo muere y en pecado. abogado yo Y tengo te- para con el Padre. Y te puse el ejemplo ahorita de que si tú hablas esa mentira, que fue para salvarme a mí, Sí. es una mentira piadosa, como dicen por ahí. Mentira, mentira. Mentira piadosa. Es que no hay grande ni pequeña. Mentira, Está mentira. bien, es una mentira. Y saliste afuera, pues te mató un carro. No te dio tiempo a arrepentirte de esa mentira que tú hablaste. Anderson se va para el infierno. No, me voy para el purgatorio. Ah, no, Anderson, pues tú no crees en un Dios de No, te estoy misericordia. preguntando que si me voy para el purgatorio primero. Tú no crees en un Dios de Te estoy misericordia. preguntando si me voy para el pero purgatorio. eso es lo que la iglesia te está hablando de Dios. Lo que yo te No, estoy no, diciendo si me a voy la para el iglesia. purgatorio para limpiarme esa mentira. Pero claro. ¿Y la sangre de Cristo para Mire, cuándo oiga, entonces? ¿Quiere que le diga una cosa? Si la doctrina del purgatorio fuera una realidad, yo me pusiera contento. Es verdad. Porque existiera una posibilidad. ¿Existe? Es que no existe, no está en la Biblia. No existe una posibilidad, pastor. No, Ok, si ok. te moriste en pecado, si te No moriste- importa el pecado que sea. No Para el importa infierno va. para el infierno Ay, va. santo. Ay, Dios mío. Pero se jodió Dios porque... Oiga lo que dice aquí Hebreos 6. No, pastor, no. eso no Oiga, es así. Hebreos 6. Oiga lo que dice aquí Hebreos 6. Si Dice te moriste así. en falta con Dios, no hay No, purgatorio que te diga, limpie. no diga en falta. Falta es no diga en pecado, porque falta es pecado, Tú estás diciendo falta- en falta como que hablar una mentira es igual que matar a una gente. Oiga lo que Pecado es dice aquí. pecado. Hebreos capítulo Y cuando habla pecado de muerte, hablan de unos pecados en específico. Pero mira, la Biblia dice que hay pecados que no acarrean la muerte. Pecado de muerte, tú citaste ahorita, y eso es un pecado en específico. Porque hay que citarlo en contexto. Mira lo que dice aquí. Hebreos capítulo 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que, Amén. no sea que nos deslicemos. Oiga Así bien, mismo. porque uno se desliza. Claro. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que la oyeron? Es decir, ¿cómo escaparemos, dice, si la descuidamos la salvación? Es decir, que yo no puedo andar por ahí Eso no se puede descuidar. haciendo y deshaciendo, Exacto, estoy muy porque de yo, acuerdo. entonces, pero entonces hacemos la misma aplicación. Coge para el colmado de la esquina y está llena de católicos que van para que se van Pero, para no diga que son católicos, pastor. No ¿Y diga- qué son? No diga que son. ¿Tú Porque sabes por- dicen ser católicos. ¿Usted sabe por qué ellos hacen eso? Hermano, pero Ahora tú me pregúntame por conoces qué. a mí. Está bien, ¿Cómo pregúntame. nosotros nos saludamos por WhatsApp? Está bien. Bendiciones, bro. ¿Cómo tú estás? Está Dios te bien, bendiga. está bien. Esas son las Pregúntame, palabras que ahora nosotros usamos. pregúntame por qué entonces esas personas que tú dices que no son católicos se hacen llamar católicos. Pregúntame. Por qué se esa llama esa católico? falsa doctrina que ustedes le han enseñado No, de no que diga Dios, eso. escucha, pero escucha, Anderson, es que de la que Biblia- ellos se van a purificar en un purgatorio, que ellos pueden hacer lo que ellos quieran Anderson, aquí en la no, tierra, no, es que ellos van a partir de aquí y se Papi, van a es que purificar. Esa no es la doctrina. ¿Y que qué- yo, qué vamos a hacer de la- con Señores, la vieja pero hechicera que está todo domingo en la misa? Eso también. La vieja Pónmela para acá, hechicera. ponla para acá, mi hermano. Ponla- Necesito ¿Qué vamos a hablar hacer, para acá. varón, con la vieja hechicera que está todo domingo en la misa? Pónmela para acá para yo terminar porque quiero que la gente se vaya con el concepto que yo estoy dando, no con lo que está diciendo Anderson. No, eso es lo que hace
la gente, Señores, purgatorio, bueno, está señores, bien. ¿Y para no es qué que- guardamos nosotros? no es que si hay un purgatorio. No, pero escúchame. ¿Para qué somos cristianos? Anderson. ¿Para qué nos pero- cohibimos? Sí, pero escucha Si hay un purgatorio que nos va a doctrina de la limpiar, iglesia, claro. escucha la doctrina de la iglesia. Lo Pero, que hay que ser bueno. yo esa no pregunta dije- solamente, esa pregunta. yo no dije- ¿Para qué entonces tú Sí, te pero- guardas? ¿Para pero que yo me oye, guardo? oye. Si hay un purgatorio que me va a limpiar, entonces yo no me voy a cohibir es de hacer el pecado. Es que yo no estoy hablando de que todo mundo va para el purgatorio. Porque recuérdate que estamos hablando de ahorita y estamos diciendo que el que muere en pecado mortal, pastor lo decía, fornicación, usted va para el infierno. Eso está en la Biblia, viejo. Pero perdón que le Eso no lo interrumpa. estoy diciendo Espérate, yo. perdón que le Espérate, interrumpa. espérate. Ahora, Pecado hay- mortal, ¿dónde habla de eso? Dime de ¿Cuáles la son Biblia. los pecados mortales? No, exactamente. ¿Cuáles son los pecados ¿Cuáles son los mortales? pecados Vamos a ver. mortales? Búscamelo. Los pecados mortales, como la iglesia los reconoce dentro de su doctrina, está, por ejemplo, la avaricia, está la envidia. Entonces, dentro de todos esos pecados se hacen unas derivaciones. ¿Cuáles son esas derivaciones? Yo, por ejemplo, David, no recuerdo el personaje bíblico, pero hubo Tú uno hablaste de los pecado de reyes- muerte. Yo te voy a buscar los pecados de Exactamente. muerte. Hubo aquí. una mujer, un rey que puso al marido David, delante de la guerra. David. David, ¿no? Sí. Entonces, tú estás cometiendo, porque envidió la mujer, Sí. la codició. No, y mató la y también codicia. mató. Exactamente. Entonces, eso es un pecado mortal. El que muera en un pecado de eso, mi hermano, no lo salva nadie. Y El que mató a una gente y murió no lo salva nadie. Ni el purgatorio. Pero ¿y quién lo va a salvar, ¿Y mi por hermano? qué Va para el Rezador- y por qué infierno. Rezador dice que Ahora, no saca de ahora, quien lo lleva a descansar? si tú, mi hermano, que eres una persona que vive en gracia, que está tratando de servir al Señor siempre, que está tratando de purificarte, de ser santo, como Jesús nos llama a nosotros, a ser santo, pero aún nosotros tratando de ser santo, pecamos. Una pregunta. Cuando morimos, Y ya cerrando. vamos Sí, sí, al sí. purgatorio para esa pequeña falta. una O sea que la pregunta. sangre como que lo limpió, pero que nos dejó una no, cosita. es que no es la sangre, porque fuiste tú que pecaste. No, y yo soy cristiano ya, yo pertenezco Sí, al cuerpo, a la sí, novia que pero- Cristo ha de venir a buscar. Anderson, pero aunque tú estés, porque todos estamos limpios por la sangre de Jesucristo. Sí. No, Todos todos no. estamos desde que nos arrepentimos. todos lo ok, estamos, ahora sí. Pero caemos en falta. Una ¿verdad? pregunta. Entonces, esa pequeña falta que tú vas a tener. O sea que la sangre como que no me Cuando lavó muera, bien. es que no es que la sangre te lavó bien porque tú volviste y te ensuciaste. Aunque te lavó cuando él murió en la cruz, pero tú volviste y lo ensuciaste. Una pregunta. ¿O tú no lo Ya ensuciaste, sabemos no? que para No, la sí, iglesia yo me católica la sangre de Cristo no es suficiente. Ese es el punto. No ese es el punto que tú Ahora, hablabas. una pregunta. ¿Cuáles son los católicos por los cuales la iglesia no reza porque están en el infierno? ¿Hay alguno? Dime un ejemplo. Vamos a ver, ejemplo. vamos a ver. Que el sacerdote le lleven Aquí a alguien. aquí entra ahora las oraciones o los ruegos por los muertos. No, estamos hablando. No, porque. Pero oye, ¿por qué tengo que decir eso? Porque los que están en el infierno supuestamente no salen. Pero oye, ¿por qué tengo que decir según eso? también, Porque la doctrina... no supuesto, sino que no salen. Es que- pero, ¿cuáles son los católicos que se mueren, que no están en el purgatorio, Pero- que están en el infierno? Y cuando el sacerdote entonces dice, no lo traigan aquí porque por este no podemos rezar porque está en el infierno. Hay casos. Exactamente, entonces ahora yo lo voy a... con lo que usted me está diciendo, vamos a hacer un contexto. Nadie sabe la intimidad que yo tengo con Dios. Yo puedo, por ejemplo, una persona puede morir, igual que le pasó al ladrón, e ir al cielo y arrepentirse en el momento de la muerte. Sí. Y Dios salvarlo. Pero, salva, se pero, arrepiente no, de corazón. no se arrepintió. Entonces, vamos a ver, y Dios salvarlo, ¿no? Se arrepiente de corazón. Exactamente, entonces, el Padre no sabe la intimidad que tú tienes con Dios. Pero al tipo le dieron un tiro en la cabeza, ¡pum! Cayó listo y se fue. No hubo tiempo para nada. Exactamente lo que quiero decir. El Padre no sabe la intimidad que tuvo ese Señor con Dios. La recomendación de la iglesia es orar por todos los difuntos. Y eso lo vamos a ver ahora. Sí, ahora, que tú vayas al purgatorio o te vayas para el infierno, eso es problema tuyo. Porque son ellos, tus hechos lo que ellos te oran, delatan. ellos no saben ni lo que van ni lo que no van. Bueno. Es que Ellos son- oran, ellos es no que saben si tú van sa- o no van. Ellos lo que Ok, saben- la pregunta mía es, ¿tú sabes de tu iglesia quién se va a salvar y quién se va a condenar? Pero- Bueno, el que hace la palabra y cumple la palabra del Señor pero- va pero- para el cielo. Pero Porque es lo mismo que te tenemos digo, promesa. entonces vamos a ver, el católico ahora dice, si usted murió en gracia y tiene algún pecado, usted va para el purgatorio. Si usted No, murió porque eso es algo evidente. totalmente Tú en sabes que fue gracia, un narcotraficante y lo van a decir que es una misa. Eso es evidente. Hay cosas que son evidentes. Pero que la iglesia, la Biblia está con las oraciones a los difuntos. Tú estés donde tú estés. Pero la zona de los difuntos, ¿por qué? Pero si hay una gente que partió de aquí. Entramos al tema entonces, para de una vez darle. No, el purgatorio. Vamos a cerrar el purgatorio. No te me quieres cabullir. Pero que tengo que decirte por qué nosotros rezamos. Ya, por No, eso. vamos, me vamos, están a, llamando ya. vamos a cerrar con el purgatorio ya. Vamos a cerrar con el purgatorio. 2 preguntas solamente. Dale, mi hermano. Solamente. Después concluyen ahí. 2 preguntas.
que yo creo que este tema no tiene ni pie ni pisar, porque eso ni asidero bíblico tiene, porque tú me citaste cita bíblica y citaste cítica que no, o sea, que no le encontré la lógica de purgatorio. ¿No le encontraste la lógica? No, realmente no, pero está bien, el público está ahí. Yo quiero que ustedes se enfoquen en la primera parte donde él planteó la doctrina del purgatorio bíblicamente. Vamos a ver si eso tiene asideros, déjelo ahí en los comentarios, si tiene asideros bíblicos, porque en ningún momento hablaste de que hay que orar, pero está bien. Las personas están ahí, ellos son los que van a juzgar. Sí, claro, cada quien tiene su entendimiento y va a discernir. Pero completamos el tema del purgatorio con el de las oraciones de los santos. 2 puntos. Y eso no, yo entiendo que este tema hace rato que se hubiera acabado. Lo que nosotros le estamos dando larga para poder tener como un diálogo. Pero entonces hace rato se hubiera acabado este tema. Y es que Cristo hizo un sacrificio por nuestro pecado, sí, para conectarnos de nuevo con el Padre. Pero si tú vas a hacer tu fuimos destituidos, fuimos destituidos. La mía también. Sí, tú la vas a hacer, yo te la voy a entregar. Tú tienes tu postura. No, yo te la voy a entregar, yo te voy a dar chance y te voy a dar 2 preguntas para que tú las respondas. Fuimos destituidos de la gracia, Cristo viene, el primer Adán cae, eso tú lo sabes, todos lo sabemos, el primer Adán cae, pero viene un segundo Adán que viene a restaurarnos, a traer una restauración, una reconciliación con el Padre. El único mediador, dice la palabra, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre. Esto es justo, correcto. ¿Me entiendes? Entonces, tú no me puedes decir que hay otro intermediario por ahí que nos va a limpiar, que se llama purgatorio, no sé si un hombre, un lugar o qué, no sé como ustedes lo entiendan. No, o sea, según la Biblia. No entendiste la doctrina, no entendiste porque yo dije que es un estado. Es un estado intermedio, no pero es un hombre. ¿quién se registra en la palabra? Mira, ¿quién se registra en la palabra que pasó por el purgatorio? ¿Quién se registra? Que tú te acuerdes. ¿Quién se registra en la Biblia que pasó por el purgatorio? O que haya dicho o algo, lo que sea, una referencia, lo que sea, o Juan vio una visión, o lo que sea, Pedro, apóstol, vamos para el purgatorio. Algo, una referencia bíblica, lo que sea. Pero la doctrina yo te la expliqué. Pero rápidamente, una referencia bíblica, algo que me diga que existe, algo que me le dé aval, que vamos a pasar por esa parte. Termina de tu conclusión, entonces para yo explicar de nuevo. Esas son las preguntas que yo tengo. Y la segunda, que es la muy... Tú no vas a encontrar la palabra purgatorio en la Biblia. No, está bien, no encuentro la palabra. Tú encuentras la doctrina en la Biblia. Está bien, okay, te está queriendo sacarla, pero está bien. No, porque no hay, la palabra no existe. No solamente la palabra, algo que tenga que ver con referencia. No existe. Y ya para pasarle a ustedes, si la sangre entonces de Cristo no vale la pena, pero solamente me lava una parte, como tú dices, como que nada más te lava cuando... Son palabras tuyas. Pero es lo que tú quieres entender. No, eso es lo que tú dijiste con tu boca, pero ahí está el video. Ahorita yo te estoy diciendo que la sangre de Cristo es lo que nos limpia a nosotros. Ahora recuérdate que aparte ¿y para qué necesitamos que el purgatorio nos limpie? Tú eres pecador, Anderson. Tú eres pecador, bro, igual que yo. ¿Y la sangre de Cristo no me limpia una vez? Cada vez que tú te arrepientes. Y si tú moriste en pecado, por un pecado... Ya yo no tengo más nada. Vamos a dejarlo a ustedes. Esa era mi parte. Quiero cerrar yo con una palabra sencilla. La doctrina del purgatorio de la Iglesia Católica no está en la Biblia. Esa doctrina, como muchas otras, amén, que como citamos ahorita lo del el limbo, que los niños eran enviados al limbo y ya la Iglesia Católica determinó que ya no hay limbo, así al purgatorio le queda poco tiempo, porque se está predicando la Biblia. Sí. Sin embargo, ¿por qué la doctrina del purgatorio es una herejía? Herejía. Porque anula el sacrificio de Cristo y la persona son justificados y entran al cielo por las obras al ellos mismos ir a pagar su culpa en el purgatorio, lo que indica claramente que el sacrificio de Cristo queda nulo. El sacrificio de Cristo entonces en la Iglesia Católica fue en vano. No obstante a eso, la palabra de Dios es clara, que solamente por la fe en Jesucristo y en su sangre tenemos salvación y redención de pecado. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la fe en su sangre. Dios le bendiga y ellos se... Okay. Amén. Entonces, con esta frase empiezo mi última intervención aquí. Sin santidad nadie verá al Señor. Y amor, ajá. Sin santidad, la Biblia no habla de otra cosa. Sin santidad y amor nadie verá al Señor. ¿Qué la iglesia dice sobre el purgatorio? El purgatorio es una doctrina, yo creo que es la más humilde que tiene la iglesia. Porque reconoce siempre que tú eres pecador. Incluso tenemos el texto bíblico donde va el publicano, dice, Señor, yo cumplo con todo, yo cumplo con la ley,
yo hago esto, yo hago lo otro. Y hay otro que va, y Señor, perdóname, que yo soy pecador, yo peco todos los días. ¿Quién salió justificado en ese momento? La persona que todo el tiempo se reconoció pecador. Y eso es lo que la iglesia quiere introducir en esta doctrina. Usted peca todos los días, yo peco todos los días. Y si morimos en gracia, tratando de cumplir los mandamientos de Dios, pero no santificados, porque tenemos algunos pecados, entonces vamos a ese lugar intermedio donde se va a santificar nuestra alma para pasar al cielo. Yo no creo que Dios sea tan injusto que una persona se condene simplemente por un pecadito de una mentirita. Y usted que mató 10,000 gente allí, entonces usted sí vaya para el infierno y tengamos el mismo castigo. Vamos a reflexionar, vamos a ver esta doctrina, no porque te lo está diciendo un católico, porque yo decía al principio que desde que hablamos de que va a hablar un católico, si yo soy cristiano evangélico, de una vez, déjame ver qué es lo que él va a decir para contradecirlo. Existen 10,000 cosas en la Biblia que nosotros hoy sabemos que están mal, pero no están en la Biblia. Y de esas nosotros no decimos nada. Pero si hablamos del purgatorio, decimos, eso no está en la Biblia. Eso es doctrina de hombre. Entonces, esas cosas debemos nosotros de atender, porque hay pecados que usted comete y pecados que yo cometo que no acarrean la muerte, que no son pecados de muerte. Por lo tanto, Dios, en su gran misericordia, extiende sus brazos, nos ama con un amor verídico, nos ama con un amor sincero. Y yo creo que de esta forma Dios obra en cada uno de nosotros, y no por cualquier cosa nos vamos a perder. Si Dios es amor, y es el Dios que quiere que nos salvemos. Sí, Dios no quiere que nadie se pierda, eso lo dice la Biblia. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, si por un pecado no vamos a condenar, todo el mundo está condenado. Porque todo el mundo peca a cada instante, todo el mundo peca a cada momento. Sí, entonces vamos a reflexionar. No vea a un católico hablándole. Ábrase al Espíritu Santo, ábrase el entendimiento y lea Biblia y escuche lo que estamos diciendo. Y usted en su comentario dirá, el pastor Cabral tuvo la razón. Anderson tuvo la razón. No, nosotros no tenemos la razón. La Biblia que tiene la razón. No es cuestión de que tenga la razón, sino cuestión de que la verdad prevalezca, porque eso es lo que nos salva a todos. Eso es lo muy importante, la verdad. Amén. Entonces, el ladrón de la cruz no tuvo que pasar por el purgatorio. Gracias a Dios. Directamente al cielo. Gracias. María fue directo. Y quiero que decir. María no tuvo que pasar por el purgatorio. Vamos para el otro tema. No, pero María tuvo que pasar por el purgatorio. Pero yo respondí eso ahorita. A Mariano. Entonces. Señor, reprenda al diablo. Ya finalmente quiero hacerle saber a la audiencia que nosotros somos amigos. Sí, ellos son amigos, yo no lo conozco. Claro. Compartimos ideas y posiciones. No, pero este muchacho, aunque usted no lo crea, por fe, este muchacho está más para acá que más para allá. Oye, este muchacho, mira, escuchen bien, este hombre. Yo espero tener 10 años de casado con mi esposa. Para ser diácono, brother. Está bien, tú vas a ser un diácono de la iglesia cristiana. No, ¿cómo no, viejo? No. ¿Cómo que no? Pues está bien. La iglesia católica siempre, brother. Tú vas a ser diácono de la iglesia cristiana, así que. Y entiendo que, señores, sepan esto es una realidad. Y lo voy a decir de verdad, de todo corazón. Entiendo que Jesús en una ocasión dijo que hay otras ovejas de otro redil, ¿sí? En un momento se van a reunir, la vamos a juntar todas. Sí. Será un solo rebaño. Viene para acá el varón. Y un solo pastor. ¿Qué quiere decir eso? Yo no estoy diciendo que los evangélicos se van a condenar porque no creen en el purgatorio. Eso es un tema que lo estamos tratando porque es un tema de Biblia, es un tema de iglesia. No, porque nosotros no vamos a pasar por ahí. Y necesitamos contenido. Nosotros no, y nosotros pasamos con escala directa. El vuelo de nosotros con escala directa. Si ustedes quieren hacer su escala por ahí, lo hagan ustedes. Pero nosotros, el vuelo de nosotros es directo. Entonces, yo entiendo que se van a salvar, sí, muchas personas dentro de la iglesia evangélica, como de igual manera en la iglesia católica. Creo que Dios ve la intención del ser humano. ¿Sí? Dios ve la intención, Dios ve tu corazón. Dios no ve lo que el hombre ve. Si Dios viera lo que el hombre viera, mi hermano, no hubiera nada en este mundo. Dios ve tu corazón, ve tu intención y ve lo que realmente tú quieres. Y yo trato de ser un católico, brother, auténtico. Lo que pasa es que lamentablemente Anderson ha conocido católicos que son medio desacatados,
Pónganse en los Yo no, hermano. todo el mundo. Si usted no se pone para Dios. Mándale un usted se mensaje a va los católicos que te están. Yo quiero que te le mande un mensaje final a los católicos que están viendo. De Mándale un verdad. mensaje. Católico, usted que me ve, mi hermano. No, de verdad, algo real. Sí, claro, claro. Lo que están haciendo lo que era. Los que están ahí, güey. Sí. Mis hijos, pónganse para la Biblia, pónganse para la palabra de Dios. Olvídense de la bebedera, de los reggaetones, de los dembow, que eso se van para el infierno. Está de este lado, ya, ¿Tú me estás entendiendo? Ay, Dios. Ahora, Sigue yo como evangelizando. católico, Sigue profetizándole ahí. yo como católico te lo estoy diciendo porque eso se lo dicen en la iglesia, a mí me lo dicen. Pero no le hace efecto, parece. Bueno, pero si tú no quieres seguir, ¿verdad? Si tú lo que quieres es bebedera, pues... Mira, bebe. se lo está diciendo un católico. se lo Pero está mi diciendo- responsabilidad es decirte que eso es pecado. Ay, O sea, santo. emborracharte tú estás pecando. mi Ay, hermano. santo. Ay, Dios mío, ese evangelista del Señor. Ay, Dios mío. Nada que yo sea diácono, voy a venir aquí. mi hermano. Evangelista, tú mejor. Bendecido. No olvídate de eso. ¿Cómo que te olvidas de eso? Ah, está bien. Mi hermano, hemos llegado a la parte final. Que Dios bendiga a cada una de las personas que han estado ahí en sintonía por este su programa, Joven de Cristo. Yo sé que muchos de ustedes, dice la palabra, que el Hijo de Dios libertad de ese verdaderamente será libre. Yo sé que muchos de ustedes conocen la Escritura y no se van a dejar de engañar, ni lo porque diga una persona, ni lo porque diga otra, sino porque lo que establezca la palabra del Señor. Yo quiero que ustedes en los comentarios qué les pareció este debate amistoso, este conversatorio que hemos tenido acerca de este punto. Dios les bendiga. Esta es una posición en entrega. También le vamos a invitar a que se suscriban al canal del Pastor. Pastor. José Cabral Santa María. Amén. Suscríbase ahí y active la campanita de notificación para que le lleguen cada vez que estamos haciendo algún en vivo. Amén. Hemos llegado a la parte final. Dios le bendiga y hasta la próxima.